Grabando. Ok, ya. Muy buenos días. Como siempre, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de su escuela de graduados y del Magíster en Ciencias de los Alimentos, les damos la bienvenida a este coloquio coloquio de investigación titulado La ciencia de los alimentos saludables. Y en ese contexto también saludamos a los expositores que hoy nos acompañan, al profesor Roberto Lemos Mondaca de la Universidad de Chile, quien presentará el tema Desarrollo de emulsiones altamente saludables, nuevas fuentes de biocompuestos y novedosas tecnologías de emulsificación, y al profesor Luis Puentes Díaz de la Universidad de Chile también, quien presentará el tema Innovación en Alimentos. Así que, como estábamos conversando anteriormente, esta es una iniciativa de la Escuela de Graduados, donde cada programa de posgrado tiene a su cargo el realizar un coloquio, una conversación. Y para dar inicio formal vamos a invitar al doctor Javier Parada, el director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, a dar un saludo esta mañana. Gracias, Paula. Bueno, nos reunimos de nuevo en esta nueva oportunidad para hacer nuestros coloquios. Son instancias importantes para nuestros estudiantes de posgrado de nuestra escuela y de toda la universidad, porque nos permite conocer qué se está haciendo en el mundo, las últimas tendencias de algunos temas específicos, pertinentes de cada programa. Y hoy día nos toca hablar de alimentos. Así que muy feliz de poder realizar esto, de nuevo en modo pandemia. Les doy las gracias a Roberto y a Luis por el tiempo que nos dedican. Seguro van a salir temas súper relevantes, interesantes. Y no es fácil tenerlo. Roberto, por ejemplo, está en Japón, Luis en Santiago, entiendo. No está en Valdivia. Así que aprovechémonos de la tecnología, como lo hemos hecho ya, para poder conversar con gente que físicamente está lejos, pero que tenemos temas en común dentro del programa de Magíster de Ciencia de los Alimentos. Así que gracias por la participación de todos y gracias por venir. Eso. Muchas gracias, profesor Parada. También invitamos al director del Magíster en Ciencia de los Alimentos de nuestra universidad a saludarlos por estar esta mañana acompañándonos. Ya, buenos días a todos, todas. Y quiero presentar a Roberto Lemos y Luis Puente. Los dos son de la Universidad de Chile y son profesores de claustro del Magíster en Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Chile. Ellos dos son del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química, ¿cierto? Ellos están en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Bueno, Roberto está haciendo en este momento una pasantía en la Universidad de Kyushu, en Japón. Por eso está allá, está de noche, ¿ya? Está en el futuro. Él nos acompañó aquí para hacer su presentación, para explicar un poco lo que está haciendo allá. Está haciendo una pasantía y será interesante conocer el trabajo que está realizando y lo que trabaja con el profesor en Japón, así que es muy interesante para nosotros saber lo que se hace en otra parte, ¿cierto? Luis Puente nos va a contar un poco de la innovación en alimentos. Bueno, sabemos que hay mucha tecnología emergente, entonces nos va a explicar un poco para poder, bueno, tener una introducción a ese tema que es muy relevante para nosotros. Así que le voy a dejar la palabra para no quitar más tiempo. Así, Robert, yo saludo, muchas gracias también por venir. Muchas gracias, profesor Kong. Y ahora, según el programa, partiría con su exposición el profesor Roberto Lemos Mondaca, desde Japón. Ya, gracias, Bienvenido, Paola. profesor. Bienvenido. Gracias. Ya voy a compartir, entonces. Sí, ¿se ve bien ahí? Sí. ¿Sí? Tiene que ponerlo en modo de presentación, sí, porque estamos viendo... Ah, ya, pero un poquito. A ver.
Ahora sí, Ahí se Ahora ve sí. espectacular. ya. Ya, bueno, a ver, quiero ver si está. Sí, ahí sí funciona todo bien. Ya. Listo. Bueno, buenos días para ustedes, buenas noches para mí aquí. Bueno, más que nada la presentación de hoy es una recopilación de lo que he venido haciendo este año acá en Japón. Eh, Más que nada me metí en un tema en el cual soy bastante nuevo, que es en el área de las emulsiones, pero siempre aprendiendo y tratando de sacar adelante más en este tiempo de pandemia, que también me detuve, ¿no es cierto?, por unos meses, pero bueno, gracias ahí al profesor y a los estudiantes del laboratorio, que siempre están apoyando, ¿no es cierto?, así que he podido sacar algunos resultados y ir trabajando en paralelo algunas otras cositas, ¿ya? Pero les voy a mostrar más o menos el contexto de lo que de esta presentación, ¿ya? Bueno, más que nada el título bastante rimbombante, ¿no es cierto? Pero se va a enfocar principalmente en dos cosas bien importantes que son nuevas fuentes de biocompuestos, nuevas fuentes de proteicas, y lo otro son novedosas tecnologías de emulsificación, que hay una tecnología aquí que tienen y que han trabajado bastante ya y está dando buenos resultados, ¿sí? Así que, bueno, más que nada ya me habían presentado, así que voy a dejar de lado la parte de presentación personal, ¿ya? Aquí estamos en Japón, solamente para dar el contexto donde estoy ubicado, aquí en Fukuoka, ¿sí? Es una ciudad, la última isla aquí, en Kyushu se llama esta isla completa, ¿no es cierto? Y aquí está la ciudad de Fukuoka, y esta es la universidad, y aquí está la facultad nuestra, en donde estoy, ¿sí? En uno de todos estos cubículos, por ahí estamos, en el laboratorio, ¿ya? Y lo otro es mostrarles también para que se puedan dar una vuelta, qué sé yo, cuando cuando salga Chile, en realidad todo este asunto de la pandemia, se pueden dar una vuelta ahí a la facultad nuestra. Bueno, el profesor Kong, el profesor Parada también conocen, así que eh, para que puedan venir los estudiantes también de allá de su magíster y aquí tienen las facilidades para poder llegar, ¿ya? Así que tenemos dos estaciones de metro bastante cerca. ¿Sí? Aquí está nuestra comuna, Independencia, y nuestra facultad. Por aquí está nuestro laboratorio tenemos en conjunto con Luis, así que en ese sentido solamente para mostrarle esta parte, ¿ya? Bueno, esta figurita entonces para comenzar, más que nada resalta lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos alimentos y principalmente en el contexto de emulsiones, lo visualizamos más que nada siempre con la base de que el profesor de acá, ¿no es cierto?, quería buscar nuevas materias primas. Y lo otro importante es que en general en emulsiones, por lo que yo he estado viendo y recopilando información, muchas veces se trabajan con sistemas modelos. Y en ese sentido era importante también dar un pequeño granito de arena, ¿no es cierto?, con otro tipo de alimentos o ingredientes incluso, y aprovecharse de la tecnología que se tiene acá, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nuestra idea con el profesor siempre fue tratar de desarrollar una emulsión, que obviamente lo que siempre buscan las emulsiones que sean estables en el tiempo, ¿sí? Pero que también tuviera una alta capacidad de nutrición hacia las personas, ¿no es cierto? Entonces, también se venía con la idea de que se ocuparan ingredientes o alimentos 100% naturales, ¿sí? Y yo lo que les voy a mostrar del desarrollo que he hecho es ingredientes 100% naturales. No hay ningún ingrediente o aditivo que esté dado, ¿no es cierto?, que sea, por ejemplo, sintético o algún ingrediente químico, ¿ya? Les voy a mostrar que en realidad ocupo diría yo, 4 ingredientes, ¿ya? Y eso es todo. Y estamos tratando de formar emulsiones con la tecnología que se está desarrollando, ¿no es cierto?, con la que se tiene establecida en realidad. Así que en el contexto de esta figurita, más o menos, si pueden ustedes ahí visualizarla y cómo queda grabado, la pueden ver mejor, ¿ya? Así que en ese sentido, el objetivo principal de esto es tener una emulsión estable y saludable, ¿ya? Así que bueno, pero
¿Cómo parte esto? Principalmente buscando nuevos ingredientes, nuevas fuentes proteicas. ¿Por qué nuevas fuentes proteicas? Porque dentro de las emulsiones, son las proteínas las que tienen cierta capacidad de surfactantes o emulsificación, propiedades de emulsificación. Entonces uno estaba buscando dentro de ellas, ¿no es cierto?, nuevas fuentes proteicas, y que hay antecedentes ya de trabajos de proteínas, ¿no es cierto?, de trigo, de maíz, de soya, ¿sí? En algunos casos por ahí también hay de algunas pulse, que son algunas lentejas, se han desarrollado. En Chile igual se está desarrollando emulsiones con pulse, que está bastante fuerte en la Universidad del Bío Bío. Pero obviamente aquí en Japón la soya es, ¿no es cierto?, la legumbre principal de consumo, ¿sí? Hacen de todo con soya. Y en ese sentido estábamos entonces tratando de darle un poquito más también de énfasis a lo que es la soya. Podría ser otra forma de producto u otra forma de alimento, de todas las que hay, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí ya tenemos esta parte aquí de lo que es la fuente proteica, y con una buena capacidad de emulsificación, que lo pudimos ver, ¿no es cierto?, con la recopilación de antecedentes, ¿ya? Y otras fuentes también bien importantes de proteínas, ¿no es cierto?, son, hongos, y tenemos algunas algas. Y en ese sentido, dentro de las algas, macroalgas, ¿no es cierto?, que en Chile hay una gran variedad, pero algo interesante era microalgas. Y ahí fue donde nace la idea de utilizar a lo mejor espirulina y clorela, ¿ya? Entonces, esta presentación se va a enfocar en dos fuentes proteicas, espirulina y soya, como para adelantarle, ¿ya? Bueno, más que nada la presentación, aquí está algunas de lo que ya se fue haciendo, ¿no es cierto?, con la compra de los productos, de los ingredientes, y por aquí sale, ¿no es cierto?, si pueden leer ahí bien clarito, dice proteína, aquí está. Entonces, ahí ustedes pueden ya darse, ¿no es cierto?, cuenta de que estamos comprando ingredientes completamente naturales, ¿ya? Bueno, y otras fuentes proteicas incluso, como para dar ideas y dejar este coloquio para la conversación, vamos a tener después más adelante nuevas fuentes proteicas como insectos comestibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y quizás en algún momento podamos desarrollar carne, ¿no es cierto?, también a través de los laboratorios o a través de impresión, ¿ya? De impresión 3D, que es una de las presentaciones que vamos a dar después, ¿ya? De la próxima semana, se los voy a dejar invitados, ¿ya? Entonces voy a saltar un poquitito algunas cositas porque quiero enfocarme solamente en esto de las emulsiones. Y para contextualizar, bueno, una emulsión, ¿no es cierto?, son dos sistemas que ocupamos dos líquidos invisibles, pero necesitamos un tercer ingrediente, que son los emulsificadores surfactantes, ¿ya?, para generar esa homogenización, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos algunos productos, emulsiones, tanto la industria de alimentos como la industria química y la farmacéutica. Pero lo que siempre estamos buscando, uno de los aspectos principales, es la calidad de esta emulsión, y dentro de esa calidad de la emulsión es tener un tamaño de gota, que se llama, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, estas gotitas, ¿no es cierto?, que significa water and oil, que es agua en aceite, o oil and water, que es aceite en agua, es tratar de generar gotitas lo más chiquititas posible, ¿ya? Y además una uniformidad entre ellas, o sea que la gran mayoría sean del mismo tamaño, ¿sí? Eso es lo que se busca con las emulsiones en general, ¿ya? Sin duda hay técnicas muy tradicionales o convencionales que uno puede tener, ¿no es cierto? Esta obviamente es bien hogareña, pero el que más se utiliza, por ejemplo, es un Ultraturrex, que es un homogenizador bien utilizado para generar las emulsiones. Pero sin duda hay un sinfín de desventajas. Una de las principales generalmente es que produce calentamiento, ¿no es cierto?, la emulsión, y puede provocar a lo mejor alguna degradación de algún compuesto, y algún compuesto termolábil, puede ser las mismas proteínas, que las puedes incluso desnaturar, o alguna degradación de algunas vitaminas, ¿ya?, esenciales para una emulsión altamente saludable, ¿ya? Entonces, y a partir de eso también uno puede generar y desarrollar emulsiones con tamaños de gota irregulares, y en ese sentido se dice que son emulsiones
polidispersa, ¿ya? Entonces su dispersidad de las gotas, ¿no es cierto?, no es muy buena, como ven en esta fotografía de acá, y generalmente tienden a generar este tipo de productos, ¿ya? Emulsiones pobres que le llaman, ¿sí? Y algo principalmente después para ir viendo, ¿no es cierto?, y para conversar, es la poca estabilidad o la baja estabilidad que va a tener a una, ¿no es cierto?, a unas ciertas condiciones de almacenamiento, ¿ya? Entonces, para eso y para generar emulsiones de buena calidad, se tienen diferentes métodos de emulsificación y se utilizan membranas, ¿ya? Membranas bien altamente porosas, ¿no es cierto? Y es una de las más utilizadas es la Chirasu porus, la Chirasu, perdón. Y ustedes pueden ver aquí la tortuosidad de la membrana, ¿no es cierto? Que sería se ve aquí el espesor, ¿sí? Y en ese sentido uno hace pasar ahí, por ejemplo, cualquiera de las dos fases, la dispersa o la continua, y uno va generando la emulsión, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas de las aplicaciones. Esta técnica es bien reconocida y altamente ya utilizada, ¿sí? Pero en ese sentido, la técnica novedosa que se tiene aquí en Japón, en este laboratorio donde estoy trabajando, es una técnica que se llama Free Flow, ¿sí? Que significa como flujo torbellino. Y en ese sentido, lo interesante de esta metodología es que genera un sistema tridimensional, ¿sí?, de captura o de generación de estas gotitas de aceite, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este es la típica método, que es el crossflow, muy utilizado, ¿sí? Pero lo que genera aquí este es un flujo continuo, ¿sí?, con una velocidad, por ejemplo, ustedes ven acá, ¿sí?, con casi una velocidad, ¿no es cierto?, donde se tiene su punto máximo en el centro, ¿sí?, si ustedes se dan cuenta acá, pero en este sentido es mucho mejor SwiftFlow y ya y lo hemos comparado, ¿sí?, se ha comparado, porque esto va, como es un torbellino, ¿no es cierto?, va generando un arrastre completo, ¿sí?, en toda la membrana, ¿ya? Entonces las velocidades máximas se dan en las paredes, y es ahí donde se necesita, principalmente para generar las gotitas, ¿no es cierto?, de aceite, en este caso como estamos utilizando Boiling Water, ¿cierto? Así que por eso mismo es bastante importante esta técnica, ¿ya? Bueno, aquí un poquito más de la física de lo que sucede. Entonces, lo interesante es que se produce esta fuerza de arrastre, el drag force. Entonces, por lo mismo, entonces genera este arrastre y genera de mejor manera la gotita de aceite, ¿ya? Ahí está el equipo, era como para mostrarles, ¿sí?, cómo es. Aquí está un poquito la figura, ¿sí? Uno tiene la fase dispersa y la fase continua, entonces uno hace ingresar la fase continua, ¿sí?, y aquí uno va generando, ¿no es cierto?, el flujo, el crossflow, ¿sí?, y aquí uno va generando las gotitas de aceite y después uno las captura, ¿no es cierto?, en otro vasito precipitado por acá, ¿ya? Y ahí está la técnica, ¿sí? Y el free flow, perdón, entonces genera esto, pero lo genera de manera que el flujo golpea aquí una pared y después se produce este torbellino, ¿ya? Entonces usted lo que va haciendo es atrapar las gotitas y generar gotitas mucho más homogéneas y de mejor calidad, ¿ya? Entonces, a partir de esas dos técnicas aparece una tercera técnica, que también es bastante utilizada, pero con la cual en este caso empecé a partir de esta técnica, porque era entre comillas más fácil y había menos costos de ingredientes, ¿ya? Entonces, esta técnica se llama la premix, ¿ya? Esta técnica también es muy utilizada para hacer emulsiones. Requiere menos energía incluso para producir las emulsiones, no necesita tanto artefacto para producirla, tantos dispositivos, ¿ya? Y es una técnica principalmente que se va generando las emulsiones a través de una presión muy alta, ¿ya? Lo interesante de esto es que ustedes tienen que tener una emulsión ya prehecha, o sea, tienen que tener una preemulsión, ¿sí? Entonces, esa preemulsión tiene que venir principalmente de un homogenizador, de este ultraturres que yo les hablaba, ¿sí? Pero siempre con el cuidado de no generar lo que les mencionaba también, pérdida de algunas vitaminas o degradación de algunas o denaturación de algunas proteínas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa homogenización previa, ¿sí?, para después generar la emulsión más fina
con esta técnica que es la premix. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta aquí, lo que se hace es tener aquí la preemulsión y se hace pasar por la misma membrana, ¿sí? La Shirazu, la SPG, y lo interesante es que aquí de alguna manera va reduciendo el tamaño de las gotitas. ¿Ya? Teníamos gotas bastante grandes y polidispersas, pero vamos reduciendo bastante el tamaño de las gotas. ¿Ya? Y además su distribución homogénea, ¿ya? Que es bien importante. Entonces esa técnica está acá y se pueden hacer diferentes tipos de métodos. ¿Ya? Ustedes pueden tener las dos fases, ¿no es cierto?, por separado y las hacen pasar por una bomba, ¿sí? O cada una por una bomba se hacen pasar, ¿sí? Este es un método 2. Y el método 3 es el que estoy utilizando yo en realidad, porque ya nos dimos cuenta en otros experimentos previos que no había mucha diferencia entre estas formas de hacerlo, ¿ya? Así que solamente generamos la primera emulsión, ¿sí? Una emulsión más gruesa que se llama, ¿ya? Y después lo hacemos pasar por la bomba y generamos la emulsión más finita, ¿ya? Así que en ese sentido uno puede ir jugando y combinando formas de generar las emulsiones, ¿ya? Entonces, todo esto que les he comentado, ahora vamos al grano con lo que ya se venía haciendo, o lo que se estaba haciendo, y es generar emulsiones a partir de proteína aislada de soya, ¿sí? Y espirulina en polvo. Entonces la idea principal es generar una emulsión estable y que tenga una alta calidad nutricional, ¿sí? Pensando, ¿no es cierto?, en que la proteína aislada de soya es la que va a generar la estabilidad de la emulsión, ¿sí? Y que va a tener con las propiedades, ¿no es cierto?, de esta proteína, propiedades emulsificantes, y quizás estas propiedades, ¿no es cierto?, estas propiedades pueden resolver lo que se llama la estabilidad, que les he mencionado también, y haría una combinación con la calidad nutricional con la espirulina, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno plantea sus hipótesis, su objetivo general, pero uno empieza también de a poco. Entonces, lo importante era ver si realmente también formábamos emulsiones, por ejemplo, con la misma proteína de soya por sí sola, ¿ya? Y ahí te voy mostrando algunas cositas. Entonces, como yo les comentaba, los únicos ingredientes que en este momento tenemos para hacer las emulsiones son la espirulina, la proteína aislada de soya, ¿sí? Aceite, que ocupamos principalmente aceite de canola, y agua deionizada. Son los únicos ingredientes, ¿ya? Entonces, si ustedes de repente, los que tengan interés en emulsiones, vayan a ver cómo hacen algunas emulsiones, generalmente ocupan emulsificadores sintéticos y que algunas veces no son muy recomendables como para emulsiones alimentarias, ¿ya? Principalmente por su toxicidad quizás, o porque tienen una baja ingesta diaria. Entonces es mejor a veces ocupar emulsificadores naturales. Y en este sentido uno se aprovecha de lo que es la proteína aislada de soya, ¿ya? Entonces esta es más o menos la idea, ¿sí? Obviamente aquí uno empieza a hacer un diseño experimental, ¿no es cierto?, y empezar a evaluar una gran cantidad de combinaciones, principalmente en las razones de fase, ¿ya? Entonces uno puede ocupar mayor cantidad de la solución, digamos, que sería la fase continua, que serían estas dos, ¿sí? La proteína aislada de soya y la proteína espirulina, la fase continua, y la fase dispersa, que solamente sería el aceite. Entonces uno puede hacer combinaciones, ¿no es cierto?, entre ambas fases, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? Que después nació la idea, porque como este homogenizador, ¿no es cierto?, pudiese generar una emulsión relativamente baja en calidad nutricional, a lo mejor podíamos, decíamos nosotros, darle bajas velocidades, bajas RPM en realidad, y menores tiempos, y a lo mejor aplicar altas presiones. Entonces, altas presiones hidrostáticas. Y este es un equipo bastante interesante, un equipo casi de escritorio, ¿ya? Pero los que conocen las técnicas de altas presiones hidrostáticas, este es un equipo que puede caber en una mesa ya de escritorio. Lamentablemente es un equipo manual. Entonces aquí viene esta palanquita acá, y se lo voy a explicar en la próxima diapo. ¿Ya? Entonces, aplicamos una especie de pretratamiento a esta preemulsión, ¿sí?,
obviamente vamos viendo también tiempos y capacidad de la presión. Y después, nuevamente, tenemos una preemulsión, ¿ya? Y la hacemos pasar por la membrana y por la técnica premix, ¿ya? En este caso, ¿sí? Además, otras cosas se pueden ir evaluando, un sinfín también de variables, velocidades de la bomba, ¿no es cierto? Uno puede ir evaluando el tamaño del poro de la membrana, ¿sí? Y además uno puede ir haciendo ciclos. O sea, yo obtengo una emulsión y la puedo volver a pasar de nuevo. O sea, puedo hacer este ciclo unas 2, 3, 4, 5 veces, las que usted quiera, ¿ya? Obviamente va a llegar un equilibrio, ¿ya? En que va a llegar un momento en que los ciclos, un tercer o cuarto ciclo no valen la pena, ¿ya? Entonces, se puede hacer un montón de combinaciones, que eso es lo interesante, y bueno, y a veces juega una mala pasada cuando son muchos los experimentos, ¿sí? Bueno, aquí está para solamente mostrarles que tenemos el equipo de altas presiones, ¿sí? Veníamos con la emulsión, ¿no es cierto?, del homogeneizador, y esto se tiene que hacer una palanca, ¿no es cierto?, ¿sí? Y llegar a una presión, ¿ya? Ustedes ven acá 0, generalmente hasta 200, 250 o 300 megapascales, ¿ya? Y aquí yo voy guardando mi preemulsión, que es la que venía acá. Entonces aquí se coloca la emulsión, ¿sí? Se cierra el despiche y empezamos a generar la presión. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo llegaba a 200 y después llegué a 250, ¿sí? Después esto se tiene que mantener, ¿sí? Entonces hay un cierre de la válvula, ¿no es cierto?, nuevamente, y esto lo podemos mantener el tiempo que uno quiera, ¿ya? Tiene que ser, sí es bastante complicado desde el punto de vista experimental porque es mecánico, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y después, como usted ya les he dicho, y ahí tenemos la fotografía de la instalación del equipo para hacer el premix, ¿ya? Bueno, ¿y por qué el tamaño de gota? Bueno, ahí lo pueden leer ustedes. Principalmente es porque afecta también una gran cantidad de variables de las emulsiones, ¿ya? Pero la que más me interesa a mí es principalmente la estabilidad, ¿ya? Entonces, y obviamente la parte nutricional, ya que posteriormente se va a evaluar, ¿sí? Entonces, el tamaño de gota se evalúa con, ¿no es cierto?, un analizador de difracción láser, ¿sí? Esto se ve mucho en los artículos, y algo bien interesante que se evalúa mucho, que es el coeficiente de distribución, que se llama SPAN, ¿ya? Más que nada es un coeficiente que da a conocer qué tan monodispersa es la emulsión o no, ¿sí? Y en ese sentido los valores están acá descritos, bueno, y si después lo podemos conversar más adelante, pero es para que lo vean, ¿ya? Entonces ahí les puedo dejar algunos ejemplos y más fotografías para que más o menos esto es lo que uno quisiera buscar, ¿ya? Una emulsión muy o altamente monodispersa, ¿ya? En realidad estas emulsiones son microemulsiones, ¿ya? Obviamente hay otras técnicas, por ejemplo, un homogenizador por alta presión que generan nanoemulsiones. En este sentido generamos microemulsiones, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos pequeños resultados, pero empezamos de a poco. Empezamos solamente con, por ejemplo, aquí dice, solamente con la emulsión, solamente con proteína de soya. Y en ese sentido, empezamos a jugar con esta gran cantidad de variables, ¿ya? Para lograr, por ejemplo, tamaños de gota de aproximadamente de 9 micrones, 8 micrones, ¿sí? Y el span es bastante bueno, con 0,4, ¿ya? Como salió anteriormente, es una emulsión, digamos, monodispersa, ¿ya? Cae dentro de esas emulsiones, pero solamente proteína de soya, ¿ya? Después fuimos viendo la cantidad de ciclos, cuántos ciclos eran importantes para hacer, ¿sí? Y también nos dimos cuenta, y como les decía, hasta un segundo o tercer ciclo ya era suficiente, ¿ya? Entonces hicimos el cuarto y no lo puse acá, pero era incluso no daba bien, ¿ya? Y el span está bastante bueno, y nuevamente tamaños de gota entre 8 y 9 micrones, y eso es bastante bueno, ¿ya? Después ya comenzamos con la combinación de proteína de soya y espirulina, ¿sí? Y nuevamente fuimos encontrando buen tamaño de gota, y el valor del span también era bastante aceptable, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, medíamos el tamaño de gota para la homogenización, ¿ya? Y encontrábamos que era bastante monodispersa, ¿sí? El span era bastante chiquitito de esta, pero obviamente el tamaño de gota era muy grande, ¿ya? Después seguíamos y fuimos evaluando nuevamente más variables, los ciclos,
¿sí? Un ciclo tras otro, pero también variando, por ejemplo, la velocidad de la bomba, y después fuimos cambiando el tamaño de las membranas. Entonces, se puede hacer tantas combinaciones como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre la forma de trabajar de acá es distinta, por ejemplo, a otros laboratorios en Chile a lo mejor. Generalmente aquí hay muchas veces que se actúa con ensayo y error, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay veces que sí, que son muchos los experimentos. ¿Ya? Y después, aquí fuimos viendo cuál es el efecto realmente, si era significativo o no, el efecto de las altas presiones, ¿ya? Y las altas presiones en realidad sí tienen un efecto, ¿ya? Reducen el valor del spam, pero no generan emulsiones con tamaño de gota bueno, digamos, ¿ya? Pero sí me podría servir como para poder yo esta curva llevarla a este sector de acá, entre los 5 y 10 micrones, que sería bastante bueno, ¿ya? Entonces después hicimos ya un poquito más general, o sea, un poquito más avanzado. Aquí hicimos este experimento, ¿no es cierto?, donde ocupamos homogenización como la primera parte, altas presiones, y después hicimos las premix con el primer y el segundo ciclo. Y esta emulsión es bastante buena, ¿ya? Esto nos está dando con buenos tamaños de gota y un valor de spam bastante interesante también, ¿sí? Entonces ahí están los tamaños de gota, entre 6 y 7 micrones, ¿ya? Y los valores de spam también son bastante aceptables, ¿ya? Muy aceptables diría yo. 0.5, 0.50, 543, ¿ya? 0.42, ¿ya? Así que, y ahí están algunas de las emulsiones que hemos logrado, ¿sí? Por ejemplo, esta es la solución de espirulina con soya, que se tiene que agitar, ¿no es cierto? Que está bajo el stirring. Estas son más o menos las emulsiones. Esta es la última emulsión que obtenemos, ¿ya? Esta solamente era con soya, ¿ya? Para que se den cuenta el cambio de color, por ejemplo, que tiene la espirulina, que es bastante fuerte, ¿ya? Y bueno, y posteriormente lo que uno busca es tener o ingresar nuevos ingredientes. Y en ese sentido, posteriormente vamos a trabajar con clorela, ¿sí? Y con otros tipos de aceite, ¿ya? Entonces ya el profesor acá compró aceite de oliva, aceite de maravilla. Y bueno, y la idea principal también es con otro tipo de proteínas, principalmente con Pulse, que es lo que también yo venía con esa idea, ¿ya? Y aplicar ahora sí la tecnología de SurfLow, principalmente porque en un principio cuando lo íbamos a ocupar, claro, se dio la pandemia y el estudiante que manejaba el equipo se fue a trabajar, ¿ya? Así que como que, y no todos conocen es el montaje, porque cada vez que uno hace el experimento uno tiene que hacer el montaje de la instalación de los dispositivos, ¿ya? Y después de eso, obviamente toca lavar, toca desmontar, toca limpiar, ¿ya? Y como hay en este laboratorio casi 15 personas, y la gran mayoría trabajan en emulsiones, son de los 15, yo diría que 13 o 12 trabajamos en emulsiones. El equipo está solicitado todo el día, ¿ya? Y otras cosas que se pueden ir variando, principalmente son las condiciones de pH, temperatura, y quizás utilizar con bajas concentraciones, diría yo, emulsificadores sintéticos, por ejemplo, el Twin 20, que es muy utilizado, ¿ya? Este fue el primer paper que yo anteriormente vine hace 2 años para acá y ayudé en unas cosas, y me dieron como a conocer para seguir trabajando en emulsiones, ¿ya? Patudamente sí, porque yo en esta parte de emulsiones soy bastante novato en ese sentido, pero me ha gustado harto, ha sido bastante interesante y novedoso, y se pueden lograr bastantes cosas. Para terminar, y rápidamente, los voy a dejar invitados a ver si el profesor Com y el profesor Parada, les voy a enviar los links para la próxima semana, invitarlos a una presentación que vamos a hacer también en la Universidad de Chile, de impresión 3D de alimentos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de impresión 3D, ¿ya? Nosotros en el laboratorio con el profesor Puente, ¿no es cierto? Vamos a tener una máquina de impresión 3D acá, que es la que ya llegó incluso, así que para que estén atentos ahí a ese también coloquio, ¿ya? Así que los dejo invitados, y aquí un pequeño video chiquitito, a ver si me funciona, ¿ya? Esta impresión 3D, lo que queremos hacer es desarrollar nuevos productos también, e incluso más,
estas técnicas de emulsiones nos podrían servir como materias primas o ingredientes para futuras impresiones en 3D. Así que también se pueden hacer cosas bien interesantes ahí, ¿ya? Así que los dejo invitados. Aquí ya hay varias cosas, ya se está haciendo mucho en impresión en 3D, ¿sí? Así que en ese sentido, para terminar, ahí está el grupo, está el profesor, y ahí están los estudiantes, por ahí estoy yo, ¿sí? Y bueno, así que dejarlos invitados a todos para nuestro coloquio también, ¿ya? Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Lemus, por, Ya. por su exposición Ya, y por su tiempo también y acompañarnos también en este coloquio. Así que me imagino que el profesor sí, Parada con el profesor Com van a difundir también la invitación al coloquio que nos ha invitado. Y ya. ahora invitamos al profesor Luis Puente Díaz para presentar el tema innovación en alimentos. Una vez finalizada esta exposición, vamos a dar un espacio para hacer consultas y para conversar un ratito con nuestros invitados. Bien, ¿se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya, súper, gracias Javier. Bien, primero, cierto, agradecer la invitación de mis colegas y amigos de la Universidad Austral, que siempre es un placer verlos y trabajar con ellos, aunque sea a distancia. Así que muchas gracias por eso, gusto verlos. Mis disculpas porque chascarros de la tecnología, mi cámara no logró funcionar, así que solamente están viendo el frontis. Pero bueno, partimos un poco con esta presentación. Está en modo presentador, no está en modo presentación. La otra, ya. Sí. Uy, mi computador hoy día está, pero más. Está crazy. Sí. No, pero ahí tienes que ponerle. ¿Cuál hay que apretar ahí? Yo no cacho tampoco. Yo tampoco mucho. Configuración de visualización ya. Ah, Acá. Lo que pasa es que estás usando una segunda pantalla, sí, a ver, la voy a... tienes que cambiar la pantalla. Ahora sí, Ahí sí. ya, perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver un poco con la cuestión un poco más general. En el contexto de la innovación de alimentos que mucho se habla, ¿cierto? Todos quieren ser innovadores, no sé, con técnicas y tecnologías súper disruptoras, y se habla mucho de esto, pero lo que yo quiero hablar hoy día es un poco más de la base, de cómo podemos gestar la innovación en alimentos y también alimentar con algunos ejemplos en este contexto. Primero, hacerle mención a frases célebres sobre temas de innovación que de repente vale la pena, ¿cierto?, seguir la experiencia de otras personas que se consideran como innovadores. Y fíjense ustedes que aquí tenemos a personajes, ¿cierto?, famosos, importantes. Tenemos primeramente a Ferran Adrià, ¿cierto?, que él dice que la primera señal de que estás innovando es que la gente no te entiende. Este profesional, ¿cierto?, Ferran Adrià, es uno de los cultores de la cocina molecular, y claramente, ¿cierto?, cuando uno hace cosas diferentes, la gente no te entiende o piensa que está un poco loco, y eso lo demuestra un poco la experiencia de estas personas, ¿cierto? ¿Para qué decir? No sé, Einstein, ¿cierto? Se hace siempre lo mismo, nunca esperes resultados diferentes. Por otra parte, ¿cierto? Steve Jobs, él plantea que la creatividad, que también la innovación, ¿cierto?, se relaciona con conectar cosas. Ustedes ven que las soluciones de Apple en general, el iPhone, el iPad, tienen que ver con que integran muchas cosas, y a partir de eso es que generan, ¿cierto?, sus innovaciones. O por otra parte, Woody Allen, ¿cierto?, un cineasta famoso, nos recuerda que si uno no fracasa constantemente es que no está haciendo algo muy innovador, hasta que no le resulta. Yo creo que eso, esta frase yo creo que nos debe inspirar, en el sentido de que cuando hacemos investigación, en el nivel que sea, ¿cierto?, de pregrado, de posgrado, en alimentos, ¿cierto?, muchas veces los experimentos fallan, y fallan varias veces, y lo que hay que tener presente es que esto nos va a generar, ¿cierto?, capacidades o inventivas hasta que finalmente resulta. Por lo tanto, animarlos a todos ustedes a seguir con sus experimentos, a perseverar, que en definitiva es lo que se muestra en los papers. Cuando ustedes ven un artículo en un paper, es el experimento a lo mejor 10 o 12 que resultó. Por lo tanto,
incentivarlo, ¿cierto?, hacia perseverar y darle más vueltas a las cosas hasta llegar a soluciones que permitan resolver sus problemas. Por otra parte, mucho se habla de los gobiernos quieren que haya innovación, las empresas quieren que haya innovación, pero pocas veces hablamos del soporte fundamental, que es el germen de la innovación, y este diagrama viene muy bien para explicar este tipo de relaciones. Aquí ustedes pueden ver en este diagrama que hay tres, ¿cierto?, círculos que se interceptan, y uno tiene que ver con la situación de base de los estímulos, otro con prerequisitos y otro con los temas de comercialización, o a lo mejor con temas económicos. Si analizamos esto en profundidad, nosotros podemos ver que desde la perspectiva de la estimulación de la innovación hay una cosa importante que es la comunicación, ¿cierto? Muchas veces nosotros en la academia o en la industria también no sabemos lo que hace el vecino, no sabemos lo que hace el laboratorio al lado, o tenemos miedo de comunicar ciertas las cosas que nos resultan bien o que nos resultan mal. O de pronto, allá a lo mejor en la Universidad Austral, como es tan grande, de repente el de biología no conversa con el de alimentos, o no conversa con el de antropología, o no conversa con el de economía. Por lo tanto, la comunicación es un factor fundamental para un poco para expresar nuestras ideas y darte cuenta de lo que hace el otro. Por ejemplo, en este caso, los coloquios que estamos teniendo ahora, ¿cierto? La comunicación es una cosa fundamental y que probablemente debía, ¿cierto?, a ideas y a cosas respecto de cómo podemos colaborar. Por otra parte, existe un término que es el término del reconocimiento. Y este reconocimiento lo podemos entender como el que si tú haces algo bien, te digan, que te entreguen algún tipo de reconocimiento, que si ustedes ven, por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida, de pronto ponen la foto del mejor empleado. Eso es una manera de reconocimiento. Puede ser que el reconocimiento a lo mejor se traduzca, ¿cierto?, en incentivos económicos, o que se pueda traducir en vacaciones, o que se pueda traducir simplemente en decirte que lo hiciste bien. Y eso te incentiva, ¿cierto?, a que tú vayas haciendo más cosas porque te da un refuerzo positivo. Y eso muchas veces no sucede, ¿cierto? Con nuestros estudiantes o con nuestros pares, muchas veces no nos decimos que hacemos las cosas bien. Y eso, cuando hay reconocimiento, un poco uno puede ir derribando los temores, o puede ir derribando la vergüenza, o la dificultad de que tus ideas salgan hacia afuera. Por otra parte, ya en el circulito de la comercialización, es importante el tema de la plata, ¿cierto? O los recursos económicos son importantes porque lógicamente cuando tenemos proyectos, tenemos recursos económicos, podemos, ¿cierto?, estar más cómodos, o podemos hacer que los estudiantes estén tranquilos y a lo mejor no tengan que ir a trabajar los fines de semana o de empaque o cosas así. Por lo tanto, la parte económica obviamente es importante y es por lo que trabajamos siempre todos nosotros, ¿cierto?, por conseguir proyectos. Todos luchamos por conseguir proyectos, ya sea del Estado o proyectos internos o proyectos de otras entidades, pero como dicen, ¿cierto?, a lo mejor los más mayores con plata se compran huevos. Por otra parte, también en este ámbito, a lo mejor de la gestión o de los temas económicos, también es importante la búsqueda, ¿cierto?, de mentores. Y el mentor, pensemos en que el mentor puede ir bajo el concepto del maestro, ¿cierto? El maestro que te enseña, el maestro que te cobija, o también hay mentores, ¿cierto?, que te ayudan económicamente, y hay capitales, ¿cierto?, que pueden hacer las veces de mentores, no solamente personas que hacen las veces de un maestro, sino que también hay mentores o mecenas que pueden generar tranquilidad económica desde la perspectiva, ¿cierto?, de los recursos económicos. Por otra parte, el emprendimiento también lo podemos clasificar dentro de estas cosas que van en la comercialización y que van a permitir crear una cultura de la innovación. En ese sentido, yo diría que no todos somos buenos emprendedores, ¿cierto? Hay personas que son buenos empleados, hay otros que son buenos emprendedores, y hay gente que nace con este bichito, pero por otra parte es importante, ¿cierto?, que esto se canalice de buena manera, ¿cierto?, que el emprendedor se le ayude y se le escuche de tal manera que pueda sacar adelante, ¿cierto?, sus ideas de emprender. Desde el emprendedor que vende sándwiches a la salida del metro, o el emprendedor que hace cosas un poco más grandes, pero todos son emprendedores que quieren ser sus propios jefes a partir, ¿cierto?, de sus sueños. Por otra parte, en el circulito este de la comercialización, es súper importante que haya personas dentro del equipo o dentro de la formación de la persona que tengan una relación con habilidades para administrar. De pronto, no sé, los profesores, ¿cierto?, a lo mejor somos algunos que son buenos comunicadores, hay otros que son buenos investigadores, pero no todos somos buenos en la parte de administración, ¿cierto? Ya está
Está además, no sé, pues, el ejemplo de cuando tenemos que rendir proyectos o cuando hay que comprar cosas, de repente alguien tiene que tener esa habilidad de administración en nuestro equipo o adquirirla de alguna manera. Ya avanzando, ¿cierto?, hacia el siguiente círculo que habla de prerequisitos, claramente ustedes pueden ver cómo estos círculos se relacionan y se interconectan, pero, ¿cierto?, en este circulito entre la comercialización y los prerequisitos nos aparece el concepto de la investigación como elemento fundamental en la generación de conocimiento, ¿cierto? Sin investigación es muy difícil que haya innovación, por lo tanto, la investigación es un elemento fundamental, y ojo con la palabra o el concepto de investigación. Hacer investigación puede ser algo súper sencillo como un niño que descubre el mundo, o alguien, ¿cierto?, que hace a lo mejor cosas como las que están haciendo los profesores con Roberto y en Japón, ¿cierto?, que tiene que ver con harta físico-química, con los temas de emociones, a lo mejor con fuerza, con hartos conceptos muy, muy complejos, pero son investigaciones igualmente. Por lo tanto, entender que la investigación del nivel que sea es un elemento que va a ir generando este pie o este sustento para hacer la investigación. También en este contexto de generar una cultura de la innovación, que ustedes ya se podrán imaginar que esta cultura de la innovación va a ser más bien el centro, el triángulo del centro de estos tres círculos. Pero bueno, en esto de sentar las bases también es importante ver cómo generamos ideas, ¿cierto? Así como hay gente que es buena a lo mejor para comunicar, hay gente que va a ser buena para hacer cálculos, para estar en el computador, también es importante cultivar o buscar las personas que sean buenos para dar ideas, ¿cierto? Hay gente que es más creativa, generalmente la gente que es más dispersa, generalmente los que tienen déficit atencional y que de repente son castigados por eso, son gente mucho más creativa. Entonces hay que ver también cómo generamos ideas, y casi al final de la presentación vamos a ver también fuentes de ideas como para generar nuevos alimentos. Pero las ideas son fundamentales y de repente es interesante a lo mejor tener un banco de ideas o tener una libretita con nuestras ideas para ir, conforme vamos avanzando, ¿cierto?, en algún tema las vamos desarrollando. También, y una cuestión que resulta bastante obvio, es la infraestructura desde el punto de vista de los prerequisitos, ¿cierto? De pronto es necesario pensar en que el laboratorio esté bien implementado o cosas que a lo mejor pueden ser menos importantes, pero de repente el diseño de un edificio puede propiciar que la gente converse, o que la cafetería sea acogedora, hace que muchos nos encontremos en la cafetería, y eso también es parte de la infraestructura para generar esta innovación. Por lo menos allá en la facultad, ¿cierto?, muchas de las reuniones son en la cafetería con los empresarios o la gente con la cual queremos trabajar, y eso también hay que considerarlo, no solamente la infraestructura desde el punto de vista del laboratorio, sino que nuestros entornos propicien la comunicación y propicien el intercambio. Por otra parte, es importante también en este contexto de los prerequisitos y de las bases para esta cultura de la innovación es, ¿cierto?, el cómo se generan recursos y cómo también se protege el trabajo. Muchas veces a los alimentos, cuando a nuestros estudiantes, ¿cierto?, cuando hacen desarrollos del producto, siempre todos le dicen paténtalo, paténtalo. Y muchas veces no sabemos muy bien cómo proceder, pero es importante también buscar las maneras de protegerse todo eso y de reconocer el trabajo a través de temas como la propiedad intelectual o, como aparece aquí, el tema también de los impuestos. También es importante en esta instrumentación, ¿cierto?, para llegar a la cultura de la innovación, es importante que las fuerzas de trabajo tengan una cierta calificación, y también eso lo vamos a lograr, ¿cierto?, con diferentes niveles. Nosotros podemos ver que hay una calificación a lo mejor que viene desde la práctica, desde el hacer, o calificación que tiene que ver con estudios, pero también eso es fundamental porque conforme tú haces innovación más compleja, es necesario que la gente que trabaja contigo, tus colegas, no sé, tus estudiantes, o los operarios de una fábrica o los componentes de la industria, tengan una calificación mayor para que vayan teniendo mejores ideas, ¿ya? O tengan más conocimiento, valga la redundancia, para generar estas ideas. Y finalmente, hacer la diferencia, ¿cierto?, entre la calificación, que en el fondo tiene que ver con la formación práctica, y la educación, ¿cierto? Por eso muchos de ustedes, ¿cierto?, están ahí en el magíster con el profesor Kong, o se están formando como ingenieros de alimentos en la Universidad Austral. Entonces, todo esto en su conjunto. Me falta también el tema de la creatividad, que también la creatividad, ¿cierto? De repente, no todos somos creativos, pero uno puede intencionar la creatividad, se pueden hacer ejercicios, piensen a lo mejor en cosas como lo que hacen los coaches, ¿cierto? Cuando la gente toma clases de coaching o toma terapias de coaching,
también la creatividad y la imaginación se pueden intencionar. Entonces, como les decía, todas estas cosas que las podemos agrupar, ¿cierto?, en estos 3 círculos, son las que deben ser necesarias para que comience a gestarse esta cultura de la innovación. Y eso es lo que muchas veces la industria no entiende o los gobiernos no entienden, ¿ya? Entonces, dejarles este diagrama como una receta, ¿cierto?, para ver cómo esta cultura de la innovación se puede ir generando, se puede fabricar o se puede potenciar, ¿ya? Porque aquí no hay nada que no venga desde un trabajo arduo, ¿cierto? Para todo esto hay trabajo, pero lo importante es que las personas, ¿cierto?, si es desde el punto de vista de un laboratorio o de industria, o de la universidad o cualquier cosa, tengan la visión necesaria para entender que la innovación no viene de la nada, ¿cierto? Cuando los gobiernos te dicen, no, es que queremos que todos sean innovadores, que todos sean emprendedores, esto no se hace de la nada, ¿cierto? Muchas veces vamos a ver que esto viene desde una planificación o desde una intención, ¿vale? Bien. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que las industrias o los laboratorios o las organizaciones sean capaces de llegar a desarrollar este triangulito, ¿cierto?, de la innovación que aparece allí en el centro de la figura. Otra cosa que es importante, ¿cierto?, para nosotros los alimentos es por qué trabajamos, cómo trabajamos. Yo diría que muchos de nosotros en la dimensión que corresponde hacemos esta búsqueda del alimento ideal. Ahora, para definir este alimento ideal, que es el motor, ¿cierto?, de muchos de nuestros trabajos, ¿cierto? Ya veían ustedes el profesor Roberto que buscaba hacer emulsiones más saludables o emulsiones con características, ¿cierto?, específicas. A lo mejor Roberto y los japoneses están buscando hacer la emulsión ideal. Pero bueno, en términos más bien de lo que es la industria y de lo que es el escenario actual, podemos decir que esta búsqueda del alimento ideal nuevamente la podemos representar, ¿cierto?, en un diagrama de Venn, de círculos que se interceptan, donde claramente la intercepción, que es lo que buscamos, sería este alimento ideal, que es el que va, ¿cierto?, a motivar la innovación, en este caso, la inventiva, y podemos ver que hay un concepto que es el de la conveniencia, otro que es el del placer y otro que es el de la salud. Pensemos en el concepto de la conveniencia desde la perspectiva que estamos cada vez más flojos. No sé si ustedes se dan cuenta que antes comíamos más en la casa, antes comíamos mejor, y ahora si nos ofrecen algo pelado, envasado, listo para comer, con el mínimo esfuerzo y que te lo traigan a la casa, nosotros lo vamos a preferir, ¿cierto? Y este concepto de la conveniencia lo podemos ver en las tiendas que le llaman convenience store, que son a lo mejor los OXXO, son los AMPM, o son los Pronto Copé, que cada vez tienen más cosas, ¿cierto? En pequeñas cantidades, pero cada vez tienen más cosas. Basta con ir a la farmacia, ¿cierto? En la farmacia, ¿qué hay? En la farmacia hay pendrive, en la farmacia hay pilas, en la farmacia hay alimentos, en la farmacia hay de todo y también hay medicamentos. ¿Por qué? Porque queremos que todo esté en un solo lugar. Entonces, este concepto de la conveniencia, ¿cierto?, lo podemos ver desde la perspectiva de que cada vez las familias son más pequeñas, ya ya vemos que hombres y mujeres trabajan por igual, y también ha ido aumentando la población urbana, y esto es un poco lo que hace que se desarrollen alimentos para responder a esta situación, ¿cierto? De que somos cada vez más flojos, de que queremos que esté todo cada vez más cerca. No sé cómo estará la situación en Valdivia, pero acá en Santiago han crecido mucho las tiendas AMPM, o los OXXO, o los Big John, no sé el nombre que sea, pero se han dado cuenta que cada vez hay más de estos almacenes modernos en nuestro entorno, y eso es el reflejo claro de este concepto de la conveniencia. Por otra parte, los alimentos, a lo mejor, no sé si nos entregan placer, pero nos entregan sensaciones, ¿cierto? Y en eso nosotros buscamos la generación de sensaciones específicas, a lo mejor sensaciones que tienen que ver con nuestra niñez, sensaciones que van a estar relacionadas a lo mejor con el comer un chocolate, ¿cierto? Y que se generan endorfinas y tú estás más contento cuando estás deprimido. Y una serie de cosas que hacen que los alimentos nos entreguen sensaciones. Entonces, por eso, ¿cierto?, hay mucha gente que se dedica a estudiar los temas de la parte sensorial y yendo un poquito más profundo de la parte sensorial y del comportamiento del ser humano en relación a los alimentos, que es mucho más allá que los temas sensoriales, ¿cierto? Y aquí aparecen también de manera importante la gente que se dedica al marketing, que un poco va hacia por qué compramos, ¿ya? Y eso es re entretenido de estudiar, ¿ya? Aquí en Chile no hay muchos cursos de marketing de alimentos, pero sí que eso es súper interesante porque habla de las razones que llevan a la compra, ¿vale? Entonces, en este circulito, ¿cierto?, de nuestro alimento ideal están las sensaciones, ¿cierto? También hay gente que le gusta que a través de los alimentos vean que tiene plata o que tiene cierto estatus. Entonces, también hay gente que compra, ¿cierto?, el café más caro y lo echa en su carrito para que todos vean que lo echó y después lo saca a la vuelta. O que tiene el celular más fabuloso. Y así un poco vemos cómo la gente también busca
un cierto estatus social que supone sensaciones a través de los alimentos, o no sé, pues, formas, colores, aromas, etcétera, y todas las características sensoriales que pueden definir un alimento. Y por otra parte, está, ¿cierto?, el concepto de la salud, que yo diría que ha sido cada vez más preponderante en nuestro escenario de investigación, de docencia de la actividad industrial, donde los alimentos tienen una relación súper estricta con la salud. Que eso, si ustedes estudian la cultura de Oriente, ¿cierto? En Oriente hay mucha sabiduría, y desde siempre, ¿no es cierto? Los chinos usan muchas hierbas, usan muchas soluciones naturales para las enfermedades, y eso en el fondo nos llega a nosotros acá en nuestro mundo occidental a manera de alimentos funcionales como un boom, pero esto es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y en esto de la relación alimento-salud, ¿cierto?, nos aparecen cosas como el aumento de la población mundial y que la población se comienza a enfermar y es necesario vivir más y vivir mejor. Y también, no sé, pues, por ejemplo, el auge de la dieta mediterránea, una serie de cosas que nos muestran que somos lo que comemos, y en ese sentido hay muchos desarrollos y vendrán muchos desarrollos más en el contexto de la relación alimento-salud. Y no quiero hablar de alimentos funcionales porque es un término que está como muy manoseado, pero sí tener claro, ¿cierto?, que hay una relación directa entre lo que comemos y cómo nosotros vivimos. Entonces, esta gráfica define, ¿cierto?, cuál es nuestra búsqueda. Nosotros buscamos luego nuevamente esta intersección de este alimento ideal. Y eso es lo que motiva, ¿cierto?, mucha innovación, mucho trabajo, muchas tesis, muchas actividades industriales. Y es un poco nuestro día a día en términos de la actividad de investigación. Por otra parte, comentarles que en esto de la innovación y en esto de hacer cosas nuevas, también hay que tener muy presente el tema económico, ¿cierto? Y este tema económico, representado a lo mejor a manera, ¿cierto?, del tío rico, más pato, y que quiere ganar cada vez más plata, o una industria que vemos que crece, en el ámbito de los productos, los alimentos, y en este caso no les puse un ejemplo con alimentos, pero es mucho más esclarecedor este ejemplo que les puse con el ciclo de vida de un televisor, ¿cierto? Todos los productos tienen un ciclo de vida, y esto probablemente lo hayan conversado con sus profesores de economía, con los profesores de gestión, y ustedes pueden ver que si los productos en general tienen un ciclo de vida, los productos nacen, y cuando nacen es necesaria una mayor inversión, ¿cierto? Nosotros podemos ver acá como en el ámbito de la televisión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo nuevo? La televisión 3D o la televisión 4K u 8K, ¿cierto? ¿Qué cosa está más bien en una situación de desarrollo más claro en términos de venta? Son los televisores planos, y los que ya están hace tiempo muertos son los televisores estos de rayos catódicos, ¿cierto? Esos que son como con potito para atrás, y finalmente los televisores en blanco y negro ya han muerto hace tiempo. Ahora, este ejemplo de ciclos de vida del producto también nos dice que para que un producto crezca, otro tiene que nacer y otro tiene que morir, y de esta manera se van produciendo ciclos. Ahora, en el caso de nosotros, los ciclos, yo diría que los ciclos de los alimentos son mucho más estables, son mucho más largos, ¿cierto? Ustedes piensan que alguna vez la Coca-Cola se va a morir, porque los Super 8 se van a morir. Sin duda que pensamos que son alimentos eternos, y eso significa que su ciclo es más extenso, pero en algún minuto puede que la gente se aburra de los Super 8, o por ejemplo, un ciclo tan extenso de un Super 8 dice este producto se vende siempre, y por lo tanto aparecen los Super 8 con forma de bolita, los Super 8 gigantes, los Super 8 con maní, donde el Super 8 original es el que da esa estabilidad, ¿ya? Y entre medio de eso salen los otros productos pequeñitos porque son sustentados por este producto estrella o este producto que tiene un ciclo de vida más extenso. Otra cosa que también podemos ver, ¿se han fijado ustedes que en el verano siempre salen unos helados bien raros, y que duran solamente el verano? O sea, ese producto tiene un ciclo de vida súper corto y se hace a ver si a la gente le gusta. Entonces, si a la gente le gusta, se extiende ese ciclo de vida, o se busca extender, ¿ya? Pero se dan cuenta ustedes que, no sé, cuando es el Festival de Viña, siempre lanzan nuevos productos, o en temporadas hay productos también nuevos, y eso obedece a que hay ciclos de producción o ciclos de vida de los productos alimenticios, y eso lo sabe muy bien la industria, ¿ya? Lo sabe la industria y lo explota, y así es como también se generan flujos constantes de retorno en la industria. Bien, otra cosa que les quería comentar, ¿cierto? En esta visión como súper comprimida de innovación y de cómo hacer innovación en el ámbito de los alimentos y también en el ámbito general, pero vamos con ejemplos de alimentos, es un poco
decir, ¿dónde busco las ideas? ¿Dónde puedo encontrar las ideas? Yo les decía que esto se puede intencionar desde un punto de vista metodológico o se puede dividir según de dónde vengan las ideas para buscarlas. ¿Ya? Pensemos en que las ideas van a estar y lo importante es saber cómo hacer este trabajo. Entonces las ideas pueden venir de varios lugares. ¿Ya? En ese sentido, primeramente, las ideas pueden venir de los gobiernos, ¿ya? O de los estados. En el sentido de que, piensen ustedes que si para Chile es un problema la obesidad, entonces el gobierno genera directrices que dicen la obesidad es mala, entonces eso le llega a la industria, y como le llega a la industria, hagamos alimentos más saludables, que no tengan sellos, y así es importante estar súper al tanto de lo que dicen los gobiernos. El gobierno quiere algo y eso se va a traducir en que se van a vender más frutas, o se va a traducir en que tenemos que aprovechar los subproductos, o en que si el gobierno dice que nuestra economía está sustentada en base a la minería, y después vienen los alimentos, la idea es que probablemente el gobierno diga, no vendamos materias primas, sino que agreguemos valor a los productos y vendamos productos procesados. Entonces, los gobiernos son súper buenas fuentes de ideas, siempre y cuando uno lo sepa leer. ¿Ya? De pronto, la gente no lee el diario oficial, o no ve las noticias, o no sabe lo que se está discutiendo en términos de la política. ¿Ya? Pero es súper importante entender que los gobiernos del mundo son fuentes de ideas porque ellos generan ciertas directrices, que es lo que quiere un gobierno, y en función de eso la industria se tiene que cuadrar, y también la investigación o la academia, ¿cierto? Si de pronto no sé, el gobierno de Chile dice que hay que formar más médicos, entonces las universidades se ponen en marcha para formar más médicos y hay más hospitales, y así se van generando ciertos avances de los países. Por lo tanto, es fundamental considerar qué es lo que dicen los gobiernos. Por otra parte, la siguiente foto, ¿cierto? Aparece una chica que es una telefonista. ¿Y qué sucede? Las industrias modernas, tienen en consideración lo que dicen los libros de reclamo, o lo que dicen, se han fijado que a veces en los alimentos dice teléfono de atención al cliente, donde uno llama para reclamar, ¿cierto? Muchas veces es para reclamar y muy pocas es para felicitar. Ahora, si uno toma los libros de reclamo de todos los restaurantes, de todos los supermercados, de todas las fábricas, de todos los productos, ahí, ¿qué es lo que hay? Reclamos. Pues entonces la gente te dice, el producto está muy salado. ¿Qué significa? Si eso se repite muchas veces, es que hay que ponerle menos sal. No encuentro este tipo de producto. Entonces, si tú recoges eso bien, significa que hay ahí una demanda clara, ¿cierto? La gente quiere este producto. ¿Ya? También, obviamente, esto tiene a lo mejor un lado que es un poco feo, que es cuando hay un reclamo, probablemente echen a alguien, pero el de desarrollo, o la gente que tiene visión, ¿cierto? Va a tomar esa información y la va a usar para generar ideas nuevas, ¿cierto? La gente está pidiendo esto a través de sus reclamos, por lo tanto, es una buena fuente esto de los call centers, lo de los números de llamada, los números gratis o los libros de reclamo. ¿Ya? Por otra parte, en esta otra figura, ¿cierto? Nos aparece Will Smith, ¿cierto? No sé si ustedes vieron la película En búsqueda de la felicidad, pero en esa película, ¿cierto? Will Smith vendía unos equipos médicos. Y lo que quiero representar con esta foto de Will Smith es la fuerza de trabajo, los vendedores, ¿ya? Los vendedores, imagínense que nosotros trabajamos en una empresa, ¿cierto? Y en esa empresa a lo mejor estamos con el delantal y nunca bajamos a ninguna parte ni a la planta, ni sabemos lo que pasa en la calle. Entonces, ¿quién sabe lo que pasa en la calle? El que vende, el vendedor sabe lo que la gente quiere, lo que la gente rechaza, y por lo tanto, una fuente de ideas súper buena sería juntarse con todos los vendedores que andan en la calle y que ellos viven en la vida real, ellos viven en el mundo real. Entonces los vendedores ciertamente van a tener una claridad respecto de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el mercado, desde la perspectiva de lo que ellos viven en su día a día, ¿cierto? Como vendedores, ¿ya? No necesariamente como vendedores viajeros, pero sí, el vendedor está muy al tanto de lo que quiere la gente. Y a partir de eso, ¿cierto? Vienen muchas ideas de nuevos productos. También, fuentes de ideas para que hagamos alimentos, ¿cierto? Nuevos, más nutritivos, más saludables, etc., es la legislación, ¿cierto? El ejemplo más claro es qué es lo que ha sucedido con el tema de los sellos, ¿cierto? La ley de los sellos que puso la industria, ¿cierto?, de cabeza. Entonces eso motivó muchos desarrollos de productos, donde a lo mejor hay algunos que no han sido buenos, ¿cierto?, como el manjarate, que hay mucha gente que dejó de comer manjarate, pero sí hay otras cosas que vienen desde la normativa y que nos han permitido generar nuevos productos, ¿cierto? Pensemos en
a lo mejor lo que sucede con los temas medioambientales y la industria de los alimentos, lo que sucede con la salud y la industria de los alimentos. Por lo tanto, estudiar o leer de manera adecuada qué es lo que pasa con la normativa y la legislación puede dar pie a muchas ideas nuevas que vienen de algo duro como la legislación. También las ideas pueden venir de participar en eventos, ¿cierto? De participar en eventos como las ferias que se hacen o como los congresos, ¿cierto? Muchas veces sucede que a los congresos vamos de pronto a comer, pero también vamos a hacer negocio o también vamos a ver qué es lo que se viene, ¿cierto? En una feria de pronto hay, no sé, hay empresarios o hay empresas de países distantes que podemos hacer un buen negocio, que podemos ver qué es lo que está sucediendo a través de ellos en Japón, en Australia o en países desarrollados. Y también, por otra parte, es interesante asistir a eventos científicos, que a lo mejor son cosas un poco más ñoñas, pero que de todas maneras nos van a entregar nuevas ideas, ¿cierto? A lo mejor en el ámbito de la investigación uno dice, oh, qué interesante lo que presentó mi colega, yo lo puedo adaptar o puedo hacer algo parecido, y es súper importante, ¿cierto?, estar en contacto con el ámbito a lo mejor científico y con el ámbito de las exposiciones como las ferias, ¿ya? En ese sentido también es importante cuando uno asiste a una feria ir con estrategia, de repente estudiar, ¿cierto?, quiénes son las que van a estar en la feria y tú estableces un plan, de tal manera que no te marees, porque habitualmente en las ferias uno se pierde, ¿cierto?, con tantas luces, con tanta gente. Entonces lo ideal es planificar, ¿cierto?, tanto las idas a los congresos como las asistencias a las ferias, o también, como en este caso, ¿cierto?, la asistencia a seminarios o coloquios virtuales, donde de repente uno dice, yo con este profesor quiero conversar, o quiero hacerle una pregunta a este profesor, o me voy a preparar para preguntarle respecto de lo que expuso, ¿ya? Por lo tanto, también fuentes de ideas, ¿cierto?, es ir a exposiciones o eventos científicos como los congresos. También otra fuente de ideas gratis, ¿cierto?, y sencilla, son mis operarios. La gente que está ahí, ¿cierto?, la gente que está en la línea, porque de repente uno trabaja y está lejos de la línea o está lejos de la realidad de la planta, esta gente sabe a lo mejor lo que funciona mejor. De repente te dice, ¿sabe, jefe? Cuando tiene más aceite, no sé, la mezcla sale súper bien y no hay problema. O te va a decir, mire, ¿sabe que hace como 50 años tuvimos este problema? No sé, hace 20 años tuvimos este problema y lo solucionamos de esta manera. Entonces es importante hacer uso de esta inteligencia colectiva, porque piensen que los operarios de una fábrica saben probablemente mucho más que ustedes, ¿cierto? Lo saben porque lo hacen, porque lo viven, más que haberlo estudiado, lo saben por esa razón, y es importante ir y también hacer reuniones con ellos para ver qué cosas podemos generar, ¿ya? En este sentido también, a veces pensar en la fuerza laboral en la planta como una biblioteca, ¿cierto? Porque hay gente que ha trabajado mucho tiempo y en definitiva ellos tienen sabiduría. A lo mejor esa sabiduría o esa inquietud sumada a la posición técnica que tengan ustedes puede dar pie, ¿cierto?, a nuevos productos, a nuevas ideas de alimentos a innovaciones. Por otra parte, también una fuente de ideas potente tiene que ver con la frustración o tiene que ver con las cosas que no hay, ¿cierto? Pasa mucho cuando tenemos estudiantes extranjeros que ellos te dicen, hoy en mi país hay esto y aquí no hay. Eso puede ser fuente de innovación, ¿cierto? O, no sé, cuando uno dice, pucha, ¿por qué no hay una máquina que desarrolle tal producto? ¿Por qué no hay este servicio? Entonces, a partir de las cosas que uno no encuentra o que le dan rabia o que suponen una frustración, podemos, ¿cierto?, generar ideas nuevas que den solución a estas cosas que me generan frustración. También está la posibilidad de tener nuevas ideas a través de lo que sucede en el contexto mundial con la naturaleza, ¿cierto? Si, por ejemplo, ustedes ven ahí que aparece una especie de tornado, ¿cierto? Los norteamericanos son los capos para estar preocupados de las catástrofes y los tornados, y ellos que tienen, se han fijado que ellos tienen búnkeres, tienen cosas, y también hay una serie de posibilidades de nuevas ideas, en este caso de alimentos, ¿cierto? En Chile no hay muchas catástrofes como los tornados, pero sí hay terremotos. O sí hubo, ¿cierto?, en el sur, por ahí en Los Ángeles hubo una cosa así parecida, y la gente que empezó a reforzar sus techos y empezó a vivir un poco de otra manera en función de eso, y le llamaron como una tromba, parece, a ese fenómeno. Entonces, de pronto, estos fenómenos ambientales generan ciertas ideas nuevas. Yo voy a hacer alimentos que duren más tiempo para los tornados, o voy a hacer alimentos que se coman y que se autocalienten para cuando estemos sin posibilidad de calentar una catástrofe.
o qué cosa más potente que el COVID, ¿cierto? El COVID también está generando cambios, está generando ideas respecto de cómo hacer alimentos a lo mejor que estimulen el sistema inmune, o alimentos que tengan procesos de higiene que los hagan más seguros. Y finalmente, también considerar en esta cosa de sistematizar de dónde vienen las ideas, qué es lo que pasa con el resto, qué es lo que pasa con el mundo, ¿cierto? Qué es lo que pasa a lo mejor si el mundo está preocupado del agua, eso nos va a llegar a nosotros como a lo mejor hacer procesos que sean más eficientes, o hacer alimentos que contaminen menos, o hacer envases, ¿cierto? que sean más amistosos con el medio ambiente. Entonces, este tema de las ideas se puede sistematizar y ustedes se dan cuenta que esto no es ninguna magia, ¿cierto? Es simplemente mostrarles que hay, ¿cierto?, diferentes lugares donde podemos buscar las ideas y hacer ese trabajo, que muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Hacer ese trabajo de conversar, de leer, de analizar bien lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, como la charla, ¿cierto?, que estamos viendo hoy es sobre innovación de alimentos, vamos a ver algunos ejemplos e innovaciones en alimentos que marcan la pauta en lo que se viene, ¿cierto? Por una parte, aquí ustedes lo que ven, ¿cierto? Es un sushi que tiene, o sea, es un ¿cómo se llama? Caviar, ¿cierto? Es un caviar que no es de pescado y representa el concepto, ¿cierto? De la cocina molecular, de la ingeniería gastronómica, que en el fondo mezcla lo que pasa con el arte, la creación, la cocina y la ingeniería, ¿cierto? Donde aquí hay muchos muchos temas de ingeniería, de físico-química, que nos permiten a nosotros hacer ciertos alimentos en la cocina mucho más elegantes y manejar un poco estas nuevas formas de presentación de los alimentos. También tenemos que algunos ejemplos de innovación tienen que ver con el arte, directamente, ¿cierto? Hay gente que hace esculturas con alimentos y eso también viene desde a lo mejor una mente súper creativa, en ese caso esa es una sandía, ¿cierto? Esculpida, donde a lo mejor debiésemos tomarnos una cerveza o hacer asados con los artistas, a ver cómo podemos juntar nuestros mundos y a partir de eso hacer innovaciones en alimentos que puedan ser disruptivas o que puedan ser interesantes. También tenemos este ejemplo, ¿cierto?, del huevo por metro, que en el fondo está relacionado a lo mejor con los procesos, ¿cierto? Con los procesos, en el fondo, ¿qué desafío más interesante es hacer este huevo por metro en el sentido de mantener su calidad proteica, de que no se nos nitrifique, de que podamos hacer algo así como estandarizar, ¿cierto?, el huevo? Y es un desafío que a lo mejor está más relacionado con la ingeniería de los alimentos propiamente tal, que es hacer alimentos, ¿cierto?, con nuevas formas a partir de los conocimientos de ingeniería. Y yo diría que el huevo es un caso de estudio súper interesante desde la perspectiva de la microbiología, desde la perspectiva química, de la parte proteica, es súper interesante. Y acá nos muestra cómo podemos cambiar la forma de un alimento y a la vez estandarizar, ¿cierto? Estandarizar porque ahí tenemos un huevo que tiene siempre el mismo diámetro y siempre las mismas características. Por otra parte, también tenemos innovaciones que pueden venir desde el uso de cosas como la tecnología de las enzimas. Acá estamos mostrando una carne que es de salmón mezclada con atún, y están unidas a través del uso de la enzima transglutaminasa, ¿ya? Y esta enzima permite, ¿cierto? Tiene varias aplicaciones que permite hacer estas como especie de uniones, ¿cierto? Como este pegamento entre productos ricos en proteínas, pero también se pueden hacer muchas otras cosas vía la aplicación de enzimas y procesos biotecnológicos, así que también hay harta posibilidad de innovación y hartas ideas de futuro. También yo diría que en el ámbito de la innovación de los alimentos, el envase juega un rol fundamental y vamos a ver 2 o 3 ejemplos, donde en este caso ustedes pueden ver que es una cajita de madera que contiene 2 botellas. Y ahí de pronto alguien puede comprar eso solo por la cajita. Alguien lo va a comprar por la cajita porque después ahí va a poner herramientas, o va a poner botones, o va a poner lo que sea, y ahí tenemos claramente un ejemplo de segundo uso. Por otra parte, alguien a lo mejor, otra persona puede comprarlo por su contenido, bien, y compran las botellitas, pero ustedes se fijan que esas botellas llevan un acolchado que es como una cosa blanca, ¿cierto? Aquí es una cosa blanca que cuando se sacan las botellas queda el molde, y si ustedes tuviesen ese producto en sus manos, podrían sacar el sistema de acolchado y es una toalla, ¿ya? Entonces ustedes ven que este producto, que a lo mejor no es súper lindo, pero tiene la caja como a lo mejor un elemento de segundo uso, está el producto que a lo mejor puede pasar a segundo plano, y
la amortiguación es una toalla y la toalla tiene la marca, tiene impresa la marca del producto, entonces esa toalla es un embajador. Entonces tú compras esto y te quedas como deslumbrado porque ves que, ¿cierto?, contiene el producto, lo protege, lo identifica, le da una característica también de como calidez, ¿cierto?, a través del uso de la madera, y usamos el cajón y la toallita, ¿cierto?, que después viaja por el mundo o viaja por varias manos, ¿cierto?, como embajador del producto. Entonces el envase juega hartos roles en estos temas de innovación. También tenemos que la innovación puede estar representada por temas de ingredientes o tecnología de ingredientes, ¿cierto? Ustedes pueden ver que hay muchos desarrollos de ingredientes microencapsulados, de ingredientes de diferentes maneras, las mismas emociones que decía el Roberto, y estos ingredientes nuevos nos van a permitir, ¿cierto?, hacer nuevos alimentos, hacer innovaciones en alimentos. Muchas veces estos ingredientes tienen mayor estabilidad, mayor, qué sé yo, una mejor presentación, tiene mejores propiedades de disolución, tiene mejores propiedades de resistencia al paso por el tracto intestinal, y etcétera, ¿cierto? La tecnología de ingredientes es una buena fuente de innovaciones en alimentos. También tenemos innovaciones en alimentos que tienen que ver con el diseño gráfico de un envase, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta de que estos alimentos que son jugos de kiwi y jugos de naranja, parece, ¿cierto?, un kiwi cortado por la mitad, o parece una naranja y te da la sensación de que hasta lo puedes apretar y va a salir jugo. Entonces acá, a diferencia del ejemplo anterior de envase, que tiene que ver con el segundo uso, este tiene que ver con el diseño gráfico, ¿cierto? Y ahí es importante cómo ha avanzado esto y cómo han mejorado las técnicas de impresión o los temas de materiales de envase para hacer envases más atractivos desde el punto de vista, ¿cierto?, gráfico. También la innovación puede venir de cosas como la flojera, ¿cierto? Todos nosotros hemos comido una granada y saben que cuando comemos una granada, ¿cierto?, quedamos todos sucios, quedamos manchados, y que también vamos a ir comiendo los granitos de uno en uno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Un producto que representa esa innovación, que tiene arilos envasados en un contenedor, entonces tú lo vas a poder comer, ¿cierto?, sin mancharte, sin quedar todo chorreado, sin perder tiempo, sin enojarte porque no puedes sacar los granitos de la granada. Esto muestra un poco lo que hablamos de la conveniencia, ¿cierto? Si a mí me dan esto, obviamente yo lo voy a preferir, y hay industrias que eso lo ven y han generado productos en respuesta a eso. Esta hamburguesa también representa innovación en alimentos de la perspectiva que a lo mejor podemos usar ingredientes nuevos o colorantes. Entonces, esa es una hamburguesa que le han puesto colorantes, ¿cierto?, de color azul, de color verde, y nosotros podemos también jugar a través de todo el tema de los colores o del desarrollo de alimentos con nuevas formas y nuevos colores. Y también, pues ahí el límite es la imaginación. El límite es la imaginación porque la tecnología está disponible, los ingredientes están disponibles, y por eso también es importante, de pronto, como dicen, salir de la caja y conversar con gente de otras profesiones. Eso yo creo que es súper provechoso para todos, ¿ya? Hacer investigación con mecánicos, hacer investigación con eléctricos, hacer investigación con médicos, o con, no sé, con una serie de otras profesiones, es sumamente provechoso. También les he puesto aquí como innovación en alimentos, ¿cierto?, un ejemplo en este caso es plasma, y esto representa todas las tecnologías emergentes, ¿cierto?, que están tan de moda, donde a lo mejor las más populares son las altas presiones hidrostáticas y los impulsos eléctricos, pero hay una serie de tecnologías emergentes, ¿cierto?, que permiten hacer alimentos con mejores características o con características nuevas, ¿ya? Y eso es una de las cosas que se viene, donde también hay probablemente la generación de ustedes, los estudiantes que se están formando, sean los que lleven a cabo cosas como las instalaciones de estas tecnologías emergentes, los desarrollos, o convenzan a los gerentes de comprar estas máquinas y de cambiar las máquinas nuevas por las máquinas, cambiar las máquinas, perdón, tradicionales por las máquinas nuevas. Entonces acá, en el ámbito de las tecnologías emergentes, hay muchas cosas que se vienen. Por supuesto que también aquí hay un trabajo que tenemos que hacer de generar confianza respecto de si las tecnologías nuevas son confiables, o cómo convencer a la gente, cómo dar confianza respecto de que la tecnología nueva no es mala, ¿cierto?, en términos de las características de los productos, porque en general un mercado como Chile, los mercados como el de Chile, son muy tradicionales, y cuesta hacerle comer a la gente algo diferente porque no confían, ¿cierto? No confían, no lo conocen, y de ahí en adelante es que tenemos mucho trabajo por delante. Bien, así como había envases
que eran fuente de innovación desde el punto de vista del segundo uso, la parte medio ambiente, o desde el punto de vista gráfico, también vienen muy fuertes las posibilidades de innovación en envases activos, ¿ya? En este caso, yo creo que ustedes habrán visto este tipo de producto. Nosotros vemos que aquí en el centro hay un circulito de color rojo y aquí hay una escala, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El puntito rojo es un detector o es una etiqueta sensible al etileno. Como ustedes saben, ¿cierto? Las frutas climatéricas conforme maduran expelen etileno. Entonces, en función del estado de madurez de la fruta, la pelotita va a cambiar de color. Entonces, si a lo mejor al profesor Kong le gustan las frutas más maduras, él buscará el color que se corresponda con las frutas más maduras porque han producido más etileno, o a lo mejor al profesor Javier le gustan las frutas más verdes y buscará el que tenga menos producción de etileno, y eso se va a corresponder con una fruta que esté más verde o menos madura, o tal vez más dura, ¿cierto? Por lo tanto, hay una serie de innovaciones en el ámbito de los indicadores, ¿cierto? En envase, que te van a indicar algo así como la condición de lo que está allí adentro. También, como ustedes se podrán dar cuenta, a mí me gustan harto los envases. También este envase tiene que ver con la presentación, ¿cierto? En este caso tenemos un envase que tiene forma como de, no sé, como de octógono. ¿Y qué es lo que tiene? Contiene chocolatitos. Pero la gracia es que primeramente los contiene y te permite, ¿cierto?, vender esto. Y en la segunda instancia, cuando tú estás en tu casa y lo abres, lo puedes presentar. Entonces te queda, tú compras eso, lo transportas, ¿cierto? Lo agrupas, lo transportas y después tú lo abres y queda como una bandeja. Entonces permite presentar esto de mejor manera, ¿cierto? Tiene ahí un diseño que permite un uso que ayuda a la presentación de este producto. Bien, más ejemplos. Un último envase, este es el último envase, que tiene que ver con un diseño que facilita su uso desde la perspectiva de que con una pequeña acción, este es un vaso de café, ¿ya? Y este vaso de café lo que tiene es que cuando tú lo vas a servir, cuando tú no lo usas, está apilado, ¿cierto? En este caso está apilado, y cuando tú lo vas a usar, lo comprimes, ¿cierto? Se fijan que hay un pequeño gap aquí, entonces tú lo comprimes y se abre una pestaña. Y esa pestaña hace que tú no te quemes los dedos cuando estás usando ese café, que es lo típico que a veces uno se quema los dedos. Entonces en este caso este envase tiene una pequeña función, que es la de, al comprimirlo, se abren esas pestañitas y el envase hace las veces de aislante. Aquí abajo no se ve muy bien, pero hay una foto térmica, una imagen térmica de cómo disminuye la temperatura precisamente en esa zona donde se abre la muesca para tomar el café. Entonces, envases hay muchas cosas. También, otra fuente de innovación, y que es lo que va a hablar Roberto en su charla y que algo les comentó, es el tema de la impresión en 3D. La impresión en 3D es sumamente interesante y ahí el límite es la imaginación, ¿ya? Se pueden imprimir cosas, hay como 2 o 3 tecnologías disponibles. Hay una que es la más sencilla, que es la de extrusión. Ustedes conocen esos procesos de extrusión, pero hay otras que se basan, ¿cierto?, en el trabajo con láser y con polvos, de tal manera que se pueden formar imágenes como las que están ahí, ¿cierto? Imágenes súper complejas, súper caprichosas, que no solamente son bonitas, sino que también suponen sensaciones nuevas respecto de masticar, ¿cierto? Masticar o comer. Y ahí se viene, pero mucho, o sea, en el ámbito de la impresión en 3D se pueden imprimir ciertos edificios, se pueden imprimir órganos, se pueden imprimir una serie de cosas, y en el ámbito de los alimentos viene. Yo diría que hay como 4 o 5 buenas impresoras en 3D disponibles. Por ahí nosotros la que compramos costó, no sé si Roberto, como 2 o 3 millones, ahí seguramente Roberto después les va a comentar, de la impresora que tenemos en el laboratorio, guardada en una caja por la pandemia. Bien, también otra cosa que estamos haciendo nosotros, así como estamos trabajando con impresión en 3D, una de las cosas que empezamos a trabajar ahora en pandemia es el tema de la impresión de alimentos con láser. Acá lo que tenemos es que tomamos el logo de la facultad, de nuestra facultad, y un pan de molde, y imprimimos, ¿cierto?, el logo de nuestra facultad en el pancito de molde. También existen ejemplos de innovación, por ejemplo, en el trabajo con espumas, y estos son cafés impresos, ¿ya? Estos son cafés impresos donde lo que se hace es que tú preparas el café, ¿cierto?, con espumita, y hay una impresora que agrega un pigmento, por supuesto, alimenticio, en la parte de arriba. Entonces tú puedes tener cafecitos impresos o otras soluciones a lo mejor que no necesariamente puedan ser café,
¿cierto? Impresos con imágenes o con fotos o con algún tipo de logo. Y también, bueno, conjuntamente con imprimir el pan tostado, también imprimimos unos plátanos, ¿ya? Así que aquí tienen hartos ejemplos de innovación que un poco, yo diría que agrupan las principales directrices, que tienen que ver, ¿cierto?, con la forma, tienen que ver con las tecnologías, tienen que ver con los envases, y yo diría que esos son los principales caminos a seguir en los próximos años. Ahora, otra cosa que no puedo dejar de mencionarles en esto de la innovación es ver cómo ha reaccionado el mundo respecto del COVID, ¿cierto? El COVID, yo diría que supone mucha innovación en un nivel transversal para sobrevivir, para responder. En ese sentido puse algunas cosas que a lo mejor nos van a llegar o van a llegar a la industria de alimentos o a nuestra realidad, donde, por ejemplo, aquí tenemos un aparatito para esterilizar tu celular, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos lavamos las manos, pero no lavamos el celular. Ahora, ¿esto qué es lo que supone? Tenemos que allí hay luz, y esa luz, así como esteriliza el celular, también puede esterilizar superficies, ¿cierto? Superficies de alimentos, superficies de trabajo, y es ahí donde es muy probable que tecnologías como la luz pulsada, que se usan en alimentos en superficies fundamentalmente, comiencen a tener un despegue, ¿cierto? O que se comiencen a hacer más populares ciertas tecnologías a raíz de cosas como, por ejemplo, el COVID y la esterilización de superficies, en este caso de celulares. También, cosas que nos muestran innovaciones interesantes, es que hay gente que hizo o están haciendo cosas para abrir las puertas, ¿cierto? Hicieron una cosa ahí que es como una especie de ganchito que te permite, ¿cierto?, operar el cajero, te permite abrir la puerta, y también vieron que estaba la oportunidad de colocar también publicidad. No sé, pues, protecciones como las protecciones de los teclados, cómo ha ido cambiando y cómo la inventiva en función de algo tan terrible como el COVID ha generado cosas como, ¿cierto?, diferentes presentaciones de soluciones desinfectantes o antibacterianos. También estuve mirando que han crecido también harto los dispositivos de ozonización domésticos. ¿Ya? Este es un generador de ozono, y lo que se hace es que tú colocas tu fruta como está ahí, ¿cierto?, en un bol con agua, y este generador de ozono te ayuda a esterilizar o limpiar o bajar la carga con ozono, ¿cierto?, en cosas como en situaciones caseras, que realmente estas cosas estaban como más cercanas a la industria o la realidad industrial. Ahora vemos que se van a ir acercando cada vez más y se han generado hartas cosas interesantes, hartas cosas nuevas, ¿cierto? ¿Para qué decir? No sé, pues, no sé si ustedes han visto que en algunos cafés ahora hay dispensadores de alcohol gel, y este está hecho con tubos de PVC, ¿ya? Donde un poco nos muestra que esta necesidad a lo mejor de inocuidad o esta necesidad de lavarte las manos genera inventiva, ¿ya? Así como ha sido una cuestión súper terrible, también hay que pensarlo en positivo y hay que ver que nos hemos puesto en marcha, y esto a la industria alimentaria también le ha llegado de manera súper fuerte. Una de las cosas que también ha tenido harta innovación, que a lo mejor no vemos mucho, es el crecimiento del delivery, ¿cierto? Hay ya prácticamente un crecimiento explosivo del delivery, no solamente de la comida, sino que de los supermercados, de cosas como Mercado Libre y del e-commerce en general. También vemos como unos ejemplos súper interesantes de innovación y de respuesta a la innovación, y algo re interesante y que nos ha beneficiado a nosotros como profesionales de la industria de alimentos es que la gente ahora usa mascarilla. No sé si ustedes han trabajado en planta, pero el problema que es que en el laboratorio usen la mascarilla, que en la planta usen la mascarilla, y ahora, claro, la gente está mucho más acostumbrada, y eso también es una ganancia que en el fondo nos genera una cultura de autocuidado y una cultura de evitar la contaminación, ¿cierto? Tal cual como vemos en el ejemplo de la foto, ¿cierto? Ahora todos saben usar la mascarilla, y eso es algo, aparte del chiste, ¿cierto? Eso es algo que se va a comenzar a notar en las generaciones que vienen, donde la industria va a ser mucho más cuidadosa y nos va a costar menos, eh, el que la gente tome las medidas de higiene que corresponden. Y finalmente, para terminar, ¿cierto?, recordarles que todas estas cosas de innovación no son ningún accidente, sino que son trabajo, son estudio, son en el fondo, no hay ninguna cosa que sea mágica, y como aquí tenemos, ¿cierto?, a señor Pablo Picasso, la inspiración y las ideas existen, pero ojalá nos encuentren trabajando, porque nadie va a generar soluciones de la nada, sino que aquí todo esto viene de un trabajo, de un estudio. También hay accidentes que generan innovación, pero son los menos. Eso sería mi presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Luis Puente, por su presentación, por hablarnos tanto de la innovación, que es un área tan interesante, sobre todo en nuestra facultad, donde tenemos la carrera de Ingeniería en Alimentos y también el magíster. Así que ahora vamos a abrir espacio a la ronda de preguntas, y como estamos tan en familia, digamos, que gente del área, pueden hacerlo a viva voz, por favor. Así que los esperamos. ¿O algún comentario? ¿Algo así? ¿Profesor Ociel? ¿Lo escuchamos? Hola, Roberto, quiero hacerte una consulta. Yo vi que la foto que tú mostraste de los equipos para hacer emulsiones son muy parecidos a los HPLC. ¿Estos equipos son similares o son completamente adaptados a estos nuevos sistemas? Porque están mezclando aceites con agua, ¿ya? En HPLC me robaron un poco la situación, porque los equipos quedarían bastante contaminados, difícil de limpiar, sobre todo un aceite, pasarlo por un equipo de eso, o son equipos dedicados ya con otros volúmenes de manejo, porque por fuera se ven igual que una bomba de HPLC, pero me imagino que deben ser bastante diferentes. Un poco, ¿qué flujos se manejan? No sé, o sea, pensando un poco de andar por casa, ¿cómo yo podría adaptar un equipo de eso? ¿Ya? ¿O es un equipo patentado ya con cosas muy diferentes? Sí, mira, yo no conozco bien los HPLC en realidad, pero yo lo que sí, el equipo de acá es más que nada Ujú. una bomba peristáltica. Eh, yo lo que sí estaba haciendo es tratar de, de ver dónde las compran, de ver cuáles son los fabricantes, y realmente, bueno, todo lo que tienen acá es japonés, y la gran mayoría de los dispositivos los mandan a hacer, Mm. pero es re difícil. Por ejemplo, el equipo incluso de altas presiones que tienen acá, no sé si ustedes han visto un equipo de altas presiones en algún momento. El que tienen acá es un equipo del porte de un notebook, y es un equipo que llega a 300 megapascales, y es un equipo que lo mandaron a hacer a una empresa, a una fábrica. Los dispositivos para hacer las emulsiones hacen lo mismo. Bueno, y están patentados los dispositivos, pero todo lo mandan a hacer a la fábrica. Entonces, eh, esa es la gran ventaja, yo creo, que tienen acá, que son capaces de hacer un pequeño diseño. Por ejemplo, el profesor tiene todos los diseños en los planos, y contactó a una empresa, ¿cierto? Y se lo mandó a hacer. Pero, eh, claro, igual me podría llevar un montón de ideas de acá, pero no sé si sean capaces, o están la infraestructura, las instalaciones o las capacidades en Chile como para... Yo creo que sí, porque igual hemos trabajado con algunas empresas, ¿no es cierto?, que han logrado hacer algunas cosas, pero no Ujú. sé si en esta precisión, con este detalle, no lo sé. Em, lo otro sería mandar a pedirlo acá, realmente, o sea, es como tener el contacto todavía con el profesor acá, y quizás mandar a pedir algo, pero a mí se me ha hecho súper complicado, bueno, primero que todo con el idioma, y también poder llegar a ellos, porque es difícil también entablar una conversación con los profesores japoneses de acá. No es fácil, pero sí se pueden hacer adaptaciones. Yo creo que también va por ahí, tratar de hacer adaptaciones de algunos equipos. Ujú. Pero todo lo que tiene de emulsiones es exclusivamente para emulsiones. Lamentablemente, eh, eh, en ese sentido, llegué como bueno, aparte de la pandemia, en un mal momento, porque hay mucha gente que trabaja dentro del laboratorio en emulsiones. Entonces el equipo estuvo parado un tiempo porque tuvo una falla, y tuve que parar. Y ahí paran todos. Entonces, y como los tiempos son súper importantes acá, yo empiezo, no sé, a las 9:01 de la mañana, y termino a las 9, no sé, a las 12:35, y tengo que terminar a las 12:35, no me puedo pasar. Si me paso un minuto, me retan, o sea, me dicen, oye, ¿qué pasa? O me van a preguntar.
Es todo el minuto, el segundo, súper importante. Bueno, hasta la micro aquí pasa. Sí, sí. Es una cultura diferente. Sí, 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 es la cultura distinta, pero igual me ha hecho replantearme en ese sentido, porque, claro, uno se pasaba en un tiempo, ya 15 minutos, no sé, pero ahora no, o sea, no me puedo pasar ni siquiera un minuto en nada. Y ellos también, tampoco también lo hacen así. Y tienes que avisar con anticipación si no vas a ocupar las máquinas, no sé, todo bien. A mí me tienen hecho mensualmente, o tenemos hecho mensualmente un calendario de todos los horarios que vamos a tomar los experimentos. O sea, está todo listo, de un mes para otro. Yo ya tengo todo listo, por ejemplo, de aquí para enero. Bueno, son cosas distintas que cómo trabajan, pero está bien. O sea, uno va aprendiendo los detalles y cosas así. Eso, Muchas gracias, profesor Lemos. ya. ¿Alguna otra consulta, profesor Con? ¿Usted quiere...? Sí. Bueno, justamente quiero preguntarte lo que usted estaba preguntando y me excita la curiosidad también. La mantención de la membrana, porque trabajando con aceite se limpia, hay que lavarlo constantemente. ¿Y qué vida útil tiene esa membrana? Porque son especiales, ¿cierto? Sí, son especiales, súper pocas. Por eso es lo que más caro, las membranas cuestan carísimas. Así que no se lava, se bota. No se botan, se lavan, después se lavan en un baño con ultrasonido y Ah, después se dejan en muflas, en una mufla como a 500 grados por un día, no por un día, qué perdón, depende, general, o 2 horas, 4 horas, 4 horas, ya, por ahí. Y lo que pasa es que se compran las membranas, son bastante largas algunas, yo ocupo unas así como de 10 centímetros más o menos y otras más chiquititas. Pero son carísimas. Entonces, lo primero que me dicen a mí, ten cuidado con las membranas, ten cuidado, por favor, no las vayas a romper, que son lo más caro que hay. Y claro, pues hay que tener mucho cuidado con la membrana porque es súper frágil, hay que tomarla con pinza, colocarla bien en el dispositivo. eh, y ahí hemos tenido, algunas veces se han roto las membranas, porque las presiones son tan fuertes que rompen la membrana. ¿Ya? Ya. Pero sí, es cara la membrana, es súper cara. Bien. Los alumnos, los invito a aprovechar que están los profesores. Yo quiero hacer un comentario, Dale. más que una consulta. Hola, Bueno, Carol, ¿cómo hola, estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, bienvenida. Sí, bueno, con respecto a la presentación que hizo Luis Puente, voy a hacer un comentario personal como consumidora, que yo creo que ese esquema que presentó acerca de conveniencia, salud y era innovación, yo creo que después de la pandemia la balanza se inclinó totalmente hacia un tema de salud. Porque, bueno, te estoy diciendo desde mi punto de vista, porque yo creo que, por ejemplo, el caso del COVID-19 que está ocurriendo en estos momentos, se supone que ocurrió por innovar en un tipo de alimentación que fue la alimentación del pangolín, que supuestamente eso fue lo que generó el COVID. Entonces yo creo que quizás hoy en día la gente está viendo más el tema salud sobre la innovación. De hecho, yo conozco mucha gente que está prefiriendo irse a los campos para tener sus propias huertas, para evitar comprar otros productos tanto de supermercado o otro tipo de productos. No sé, es solo un comentario. Profesor Luis Puente, ¿qué opina del comentario? Bueno, sí, ¿no? Es que sin duda que los paradigmas han cambiado. O sea, yo creo que esto mismo que estamos haciendo ahora, yo creo que hay universidades que ensayaron 20 años hacer experiencias de teletrabajo, de clases online, y en un curso de 2 semanas, claro que nos han cambiado los paradigmas, y sí, hay muchas cuestiones que se vienen, no sé, mencionar, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos, cómo aparecen van a comenzar a aparecer las cocinas oscuras, ¿cierto? Que cocinas que solamente producen delivery, o supermercados oscuros, con esto de las compras por internet. O sea, claramente hay que estar expectantes a ver qué es lo que va a pasar, y ahí van a salir muchas nuevas ideas. Yo creo que sí. Claramente la industria de los alimentos también tiene que responder a eso. Yo creo que
por ejemplo, lo que yo espero es que todos los temas de tecnologías no térmicas crezcan y se hagan un poquito más baratos o más asequibles, porque buscamos, ¿cierto?, cada vez más inocuidad. Yo creo que todos ahora llegamos a nuestras casas a lavar lo que compramos en el supermercado, y eso en alguna medida va a comenzar a suceder a través del uso, por ejemplo, de luz pulsada o de aparatos domésticos para resolver estas cosas, sin duda que el comentario, estoy súper de acuerdo, y es lo que vamos a esperar. O sea, aquí va a haber una cosa como de super tecnologización, por otra parte, a la inversa, ¿cierto?, de cuestiones como que yo sepa lo que estoy comiendo, o yo cultive mis propios alimentos. Sí, claramente aquí hay dos tendencias, como claras. Sí, bueno, quizás un tema de innovación ahí podría ser relacionarse más con la industria tanto epidemiológica o microbiológica de los alimentos. Entonces, así, entregar un sello, así como ahora le ponen sello que alto en azúcares y todo, a lo mejor libre de algún tipo de microorganismo, o quizás eso va a ser el futuro sello de los alimentos. Sí, podría ser. Bueno, tenemos un comentario acá de José Luis Obando que dice: muchas gracias a los académicos Roberto Lemos y Luis Puente. Definitivamente estas presentaciones son un incentivo a la innovación en investigación. No se vuelve a hacer el mismo después de escucharles, dice. Así que gracias, José Luis, por tus comentarios, que igual es importante. ¿Tenemos espacio para otra pregunta más? Porque ya... ¿sí? Más que nada yo quería hacer un comentario. Con respecto, lo que acaba de comentar Luis, por ejemplo, yo he notado, por ejemplo, en mi casa y en vecinos, cada vez que van al supermercado, llegan a la casa y arman todo un sistema de limpieza de alimentos. Y no solamente, por ejemplo, frutas y verduras, sino que también todo lo envasado, te pasan toallitas húmedas, con alcohol, todo el cuento, porque las personas que ordenan en el supermercado, también ellas pueden contaminar y pueden quedar en el envase. Entonces, crear un artilugio que irradie los alimentos cuando uno entra a la casa, o que en el supermercado te los pasen por un túnel antes que te lleguen al carrito para llevártelo a tu auto. Y yo creo que una cosa así es importante implementar, porque todas las personas tienen que tener una seguridad de que el manejo previo a comprar los alimentos sea adecuado, ¿ya? Porque la persona que ordena los tarritos de conserva, esa persona, si tosió sobre los tarritos, o las manos que los manipulan, también puede ser fuente de contaminación. Y todo eso nos lleva un poco a ser paranoico, ¿ya? Y llevar a la necesidad de implementar un sistema de que nos asegure que todos los alimentos, los envases incluso, estén libres de este famoso COVID. Yo creo que por ahí es una fuente de innovación. Algunos, de hecho, con colegas de Osorno, tratamos de hacer un proyecto de tipo FIC y no nos funcionó, pero bueno. Hola. ¿Sí? Yo quería hacer un comentario, consulta a Luis. Bueno, antes que todo, gracias a ambos, a Roberto y a Luis, por esta interesante presentación. Pero quería que Luis nos dé su opinión. Me quiero salir un poco del COVID, que ya estoy hasta aquí con el COVID. Bueno, todo. Como dije, como tú dijiste, estamos en familia. Sino que hablar del tema de la innovación en alimentos, que es un tema crucial. Los nuevos profesionales, de hecho, mucho de su éxito profesional va a pasar por la innovación, porque el tema de los alimentos es tan dinámico y hay tanta ahora necesidad, o sea, es como un nuevo consumidor, ¿cierto? Que trae, es muy particular en sí, o sea, tiene cada vez más exigencia, nuevos gustos, cambia el gusto rápidamente, todo es muy dinámico. La industria, los alimentos son algo dinámico, no es como desarrollar vacunas, son alimentos, se pueden tener rápidamente nuevos productos para satisfacer distintas necesidades, distintos mercados, con poco fondo puedes ya tener emprendimientos, hay mucho apoyo gubernamental para iniciativas de innovación. Entonces yo le quería pedir a Luis que nos dé como a los alumnos que están observando, como el tips de qué hacer post estar en la carrera de ingeniería de alimentos o en el magíster, porque los posgrados también van a ser
yo lo veo así como un gran porcentaje de su éxito profesional va a ser embarcarse en temas de innovación y emprendimiento. No solo, sino que también en instituciones, porque cada vez va a ser como más relevante, yo creo. O de hecho, ya lo es. Entonces, como su visión, como un mensaje a los estudiantes, cómo abordar este tema, qué hacer, qué puertas tocar quizás, dónde deberían estar como más, mejor saber más de qué. Por ejemplo, saber más de las fuentes de financiamiento, quizás, saber más de qué hacer, porque en la universidad a veces aún no nos quedamos mucho en la sala de clase, en aprender de técnica, y poco espacio hay, porque los académicos no somos emprendedores, no somos necesariamente innovadores en el mundo real. Entonces, como que su mensaje a los alumnos, ¿qué hacer? ¿Cómo plantearse? Eso, gracias. Ok, gracias Javier. Yo creo que ese es un desafío tremendo para nosotros desde la academia, cómo hacer que nuestros estudiantes sean más innovadores. Y yo creo que desde nosotros, primero desde la academia, creo que es fundamental conversar más con los estudiantes. Y, no sé, yo por lo menos mi visión es que en los primeros años a los estudiantes les cortan mucho las alas, porque las matemáticas, ¿cierto? La química, la física, como que los amedrenta un poco. Entonces yo creo que la clave en términos de generar esto es que en las mallas curriculares haya semillitas de innovación. Entre medio de lo tóxico de las matemáticas y de la química, que es fundamental, que son las ciencias básicas. Pero creo que uno ve cómo los estudiantes llegan un poquito dañados, ¿cierto? Cuando llegan a los cursos que tenemos de especialidad, ¿cierto? Tercero o cuarto año de sus carreras. Entonces yo creo que va por eso, por una conversa a lo mejor más integral, desde la formación que se les entrega, para que no tengan miedo a equivocarse. Yo creo que esa es una de las principales cosas. Y desde el punto de vista de los estudiantes ya que se están formando es la colaboración. Yo creo que la colaboración es una cuestión fundamental, porque no todos somos buenos en todo. Entonces es buscar al especialista y es atreverse. Yo sé que hay gente que nace como un emprendedor o como un arriesgado loco, y hay otros que no. Pero los que lo tienen, un poco arriesgarse. Y también yo diría que ahora la formación en estos temas ha ido mejorando la oferta en temas de innovación, pero claramente es arriesgarse. Y el punto de ese riesgo es que muchas veces se arriesga a todo, pues eso se arriesga a la familia, se arriesgan muchas cosas, y eso es lo difícil. Ahora yo creo que desde la academia nosotros también debiésemos decirle a nuestros estudiantes que las puertas están abiertas, para que hagan sus pequeños ensayos, para que hagan sus cosas, porque en el fondo nosotros somos el escenario de confianza, nosotros somos el escenario que hemos formado a nuestros estudiantes, y también decirle, o sea, usted puede venir a tomarse un café, puede venir a pedir un libro, pero también si quieres hacer algo, busquemos la manera, para que después vayan escalando, porque el tema del prototipaje y todas esas cosas todavía están como muy lejanas. Yo diría que todo lo que se está montando está muy en verde, todas las iniciativas como la de Z, ciertas cosas por ahí, todavía no se acercan al pequeño emprendedor. Y yo diría que no tener miedo a preguntar, es una de las principales claves, y buscar, o sea, en el fondo hablar con el eléctrico, con el mecánico, o con gente de profesiones que no necesariamente son de alimentos, que de repente los estudiantes o nosotros mismos nos decimos, miren, menos, ¿qué me va a ayudar este viejo? Y resulta que el viejo sabe por viejo, o sabe porque tiene otra formación y por cosas que uno no ve. Yo creo que la clave es ser humilde y buscar la colaboración. Gracias, sí, súper interesante, sí, la visión. Muchas gracias. ¿Sin más consultas, los estudiantes? Me están preguntando también por la grabación del coloquio. Si todo sale bien, la vamos a publicar en YouTube en nuestro canal, en una nota de prensa que vamos a publicar en la página web de la facultad y de la universidad. Así que ahí la pueden ver también. Pero aprovechen de preguntar ahora, ¿qué? Sí. Ahora es el momento. Bueno. Yo creo que da para mucho este tema, Javier, sobre todo ahora, aunque tú digas que el tema del COVID nos tiene a todos un poco, bueno, nos tiene a todos cansados, pero el tema de los alimentos es una cosa que se ha visto
que ha sido uno de los ejes centrales de todo lo que tiene que ver esta pandemia, y donde se ha visto también una posibilidad de innovación, que fue en ambos casos lo que las exposiciones nos mostraron desde el área de la investigación y también desde la innovación en productos alimenticios, así que ha sido muy interesante, creo yo. Y si no hay más consultas, invito al profesor Kong y a Javier a ya despedir a nuestros invitados y agradecerles. ¿Quién primero? Ya, yo a despedirme, bueno, agradezco a Roberto y Luis, ¿ya? Y espero que podamos vernos aquí en Valdivia algún momento, cuando pase la pandemia. Esto es todo la esperanza que tenemos todos. Y naturalmente usted está invitado a formar parte bueno, de hecho son profesores colaborador de nuestro programa de magíster, y espero que podrían ser quizás miembros del claustro. Ya vamos a conversar sobre eso. Muchas gracias y que tengan buen día. Y Roberto, buenas noches. Sí. Ya. Ya, yo ahora, Paola. Sí, ahora y tú despides ya. Ya, bueno, muchas gracias a Roberto y Luis por esta interesante presentación y discusión. Con un café, como decían por ahí, yo creo que nos quedamos el día conversando. El COVID sí me tiene un poco chato, pero lo que pasa es que en alimentos está un poco invisibilizado, quizás uno no se da cuenta, pero hay muchos temas quizás más importantes que el COVID que hacen tensión en la industria alimentaria, como la real pandemia de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de cambios en la preferencia de los consumidores, todas las tendencias que hay. Ahora hay tendencia keto, vegetariana, tendencia cero. Eso va a seguir tensionando mucho la industria alimentaria y dando muchas posibilidades de innovación y desarrollo, incluso más que el COVID. Por eso yo creo que, claro, es lo que nos toca ahora, pero tenemos un colchón más o menos grande de problemáticas o realidades que la industria alimentaria y la investigación en alimentos se tiene que hacer cargo, y mucho más. Por eso digo yo, el COVID es como una cosa de las muchas que la industria alimentaria se debe hacer cargo. Así que era por eso. Y en ese sentido sería súper interesante seguir colaborando, como dice Con, participando, nutriéndonos del conocimiento y desarrollo en otras latitudes. Y yo agradezco la participación de ambos y al programa por haber organizado esto. Y a Paola también, lo hicimos de nuevo, otro coloquio, vamos como bien este año. Así que gracias a todos y espero verlos en el futuro, no muy lejano. Chao, chao a todos, chao Roberto. Ya, pues muchas gracias. Nos Gracias, vemos. Roberto. Chao, chao. 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 Gracias. Chao.